Va a ser un ciclo de charlas. Comienza hoy, día martes 8 de octubre, y culmina el día 5 de noviembre, en el cual en cada una de estas charlas vamos a tener destacadas figuras económicas, especialistas, profesores, investigadores de la universidad y del campo económico para poder explicarnos qué está pasando con la economía de Javier Milei. Hoy en esta primera charla, justamente que se llama Ajuste Fiscal y Regresividad Tributaria, vamos a tener a dos destacados especialistas. Vamos a tener a Alfredo Iñiguez, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, profesor de Estructura Económica Impositiva Argentina en la licenciatura de Economía y en el posgrado justamente que también estamos dando en Economía en la Universidad Nacional de Avellaneda, y de Política Tributaria de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Toda una figura representativa de los estudios en materia económica impositiva. Y vamos a tener también a Alejandra Escarano, contadora pública, candidata a magíster en el campo de economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, docente, profesora de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad de Buenos Aires, directora del CEPA y secretaria de Hacienda del municipio bonaerense de Harlingham. Bueno, en primera instancia vamos a darles la bienvenida a ambos, y va a comenzar el licenciado Alfredo Iñiguez con su exposición. Bienvenido, Alfredo, el auditorio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pensé que no tenía micrófono todavía habilitado. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Bueno, arrancamos, ¿no? Porque tenemos una presentación bastante extensa, así que, si les parece, arrancamos sin preámbulos. Les cuento, vamos a hablar primero de recaudación, lo que viene de recaudación de este año, o sea, la recaudación hasta el mes de septiembre, que eso lo voy a exponer yo. Después va a exponer Alejandra la ejecución presupuestaria de lo que va del año también, con la información disponible, que está hasta el mes de agosto. Y después vamos a detenernos un poquito más en cuestiones más conceptuales, más de visión teórica de la cuestión tributaria, para analizar un poco el paquete fiscal que se aprobó recientemente, bueno, ya hace un par de meses en el Congreso, y el RIGI, que está también en la ley conocida como bases. Finalmente vamos a ver el tema del presupuesto 2025, eh, algunas perlitas, ¿no? Porque obviamente el tiempo no nos da para poder hacer una presentación extensa, que también lo va a hacer Alejandra, que viene estudiando el tema presupuesto desde hace muchísimo tiempo y desde diversas aristas. Vamos con la presentación, hecha esta introducción muy breve de lo que vamos a ver. Y ahí están viendo la presentación que subí, entiendo yo. Vamos a ver si la puedo agrandar para que se vea mejor. Sí, se ve bien. Perfecto. Ale, intervení todo lo que te parezca necesario, ¿eh? Eh, bueno, una primera aclaración técnica. Vamos a hacer un análisis que es una de las cosas las que ando dando vueltas yo últimamente, eh, que tiene que ver con con qué precios deflactamos la serie de recaudación, en este caso, pero sería cualquier otra variable, si los del mes correspondiente, el que estamos analizando, o del mes anterior. La lógica de analizar la recaudación deflactada con con los precios del mes anterior tiene que ver con una cuestión muy técnica, pero que vale la pena resumir rápidamente para entrar en tema, que tiene que ver con que los hechos imponibles que se están, a partir de los cuales se está obteniendo la recaudación del mes correspondiente, tienen más que ver con lo que pasó en el mes anterior que
con lo que está pasando en el mes en el cual se recauda, ¿no? El tema de los impuestos siempre tienen un rezago, ¿sí? Entre que sucede la operación que determina la generación de la obligación de pago de impuestos y el momento en el cual se efectiviza el pago, ¿sí? Por el tema de las declaraciones juradas, bueno, diversas razones hacen que siempre haya una demora en la cuestión. Entonces, en momentos en los cuales la inflación tiene, más que existe inflación, que la inflación se mueve, si se acelera o se desacelera, eso hace relevante el análisis en T0, que sería con los precios del momento, o T-1, que sería en los del mes anterior. Vamos a hacer un análisis muy rápido de esa cuestión. Y el otro aspecto que vamos a analizar unas cuantas palitas, pero uno que me interesa detenerme al final de la parte esta de la cuestión de la recaudación tributaria, tiene que ver con la comparación de la recaudación con dos indicadores. Podemos usar unos cuantos más, pero me pareció que con estos dos estaba bien. Uno, el EMAE, ¿sí? El estimador mensual de actividad económica. Yo lo que digo es, estos indicadores nos sirven para entender la comparación entre la recaudación de los impuestos y las bases imponibles de los impuestos, es decir, de el valor sobre el cual recaen, por lo menos una gran parte de los impuestos, directa o indirectamente, terminan impactando sobre cuestiones que tienen que ver con la recaudación. ¿Alguien está escribiendo? ¿Me parece a mí? Estoy loco. Me parece que alguien está escribiendo en la presentación, pero bueno, no sé. Eh, el otro indicador de base imponible que vamos a usar es el índice de precios de los supermercados, perdón, que es otro índice que elabora el INDEC, el EMAE también lo elabora el INDEC, que son referencias claves para, uno, indicar actividad económica y el otro para indicar consumo, ¿no? Digamos, como una variable de demanda agregada. Vamos rápido a los datos. No sé, ¿hay algún problema con...? Ahí está, bien. ¿Ustedes ven dibujada la pantalla? ¿O es solo mi computadora? Acá abajo hay unas rayas rojas. Sí, Se ve sí, que. se ve dibujada, sí. Sí, no sé qué lo habrá generado. Bueno, bien, vamos a la información. Vamos a pasar muy rápido por todo, como dije, pero lo que hacemos acá es analizar los primeros 3 trimestres, enero-septiembre del 2024, compararlos con el mismo periodo del 2023 y el mismo periodo del 2022. Hacerlo contra 2 años tiene que ver más que nada de evitar algún riesgo, que efectivamente sucede en este caso, de que estemos comparando con un año que tiene algunas características particulares, ¿no? Y justamente el 2023 tiene la particularidad de haber sido un año recesivo, digamos, con tendencia a la contracción económica y que tuvo una sequía muy pronunciada, por lo cual impactó fuerte en algunos de los impuestos en específico. Y nada, nos pareció que valía la pena hacer la comparación con otros periodos, además del 2023. Generalmente lo hacemos, esto en los análisis, y me parece que vale la pena. Lo que se ve acá es que, en conjunto, la recaudación del sistema tributario nacional, que incluye todos los impuestos que administra la AFIP y algunos fonditos pequeños que son recaudados desde la Administración Nacional, pero no los administra la AFIP, cayó en moneda constante, en T0, con los precios del mes correspondiente, un 7,5% si lo recaudamos si lo comparamos con el 2023, y un 12,8% de caída si lo comparamos con el 2022. O sea que la caída fue más pronunciada. ¿Sí? Los impuestos que movieron el amperímetro en este sentido, en general se mueven bastante en sintonía la gran mayoría, pero los que destacan por su volumen de incidencia son el IVA, obviamente, que cayó un 11,1% respecto al 2023, pero ven que contra el 2022 no cae tanto, cae menos. Ganancias, sí, cae significativamente tanto contra el 2023 como contra el 2024. Después es importante bienes personales, ¿sí? Que está cayendo significativamente, más del 25%, 28,4 contra el 2023 y 25,1. La única excepción, la gran excepción del desempeño de la recaudación está en los impuestos al comercio exterior, por dos razones totalmente distintas. El caso del impuesto país, la recaudación se más que duplica, ¿sí? Aumenta 121,6% contra el 2023 y más todavía es pronunciada el desempeño de la recaudación contra el 2022. La diferencia entre estos dos años es que el 2023 incluye algo de recaudación del impuesto país aplicado a las importaciones de bienes y en el 2022 no había nada de eso, con lo cual ahí está principalmente la gran diferencia en este sentido. Pero bueno, está claro que una de las medidas
la medida tributaria del gobierno a poco de iniciar, del actual gobierno a poco de iniciar, fue el de aumentar la alícuota del impuesto país, del impuesto que grava a la compra de dólares para diversas operaciones, pero en esta particular es para las importaciones de bienes, que la llevo del 7,5 al 17,5, es lo que tiene como principal impacto de este efecto en términos de recaudación. El otro efecto importante es la devaluación que se realiza también en diciembre del 2024 de 2023, perdón, y repercute en los precios expresados en dólares y por lo tanto la base imponible de este impuesto eh, de todo el 2024. El otro impuesto que sobresale en la cuestión es el de los derechos de exportación, ¿sí? El otro componente de los impuestos al comercio exterior, por una razón absolutamente distinta, y acá se nota claramente lo que decía yo de comparar contra 2023 y 2022. Si comparamos contra 2023, aumentó muchísimo la recaudación, un 37% en términos reales, y si lo comparamos contra el 2022, se retrajo un 53%, o sea, recaudó la mitad de lo que había, o más de la mitad de lo que había recaudado el 2022. ¿Por qué esta diferencia? Porque el 2023 fue un año de una sequía extraordinaria, la sequía más pronunciada de que se haya registro en términos de sequías en nuestro país, y por lo tanto la recaudación de los derechos de exportación, que son básicamente de productos que son del sector agropecuario y particularmente del sector agrario, no tanto pecuario, bueno, repercutió significativamente la sequía en lo que se recaudó en 2023 y por ende una parte del alza está explicado por esta cuestión. El otro que tiene un alza, que tiene un valor positivo respecto al 2023, también llama la atención porque es el impuesto a los combustibles. Y meto un comentario conceptual. Casi todos los impuestos que tiene el sistema tributario argentino son ad valorem, es decir, son un porcentaje, una tasa. Uno de los pocos que no es así es el combustible, que funciona como un impuesto unitario específico, es decir, una suma fija, ¿sí? Tanto el gobierno de Macri, que fue el que lo estableció como un impuesto ad valorem unitario, un impuesto de suma fija, como el gobierno del Frente de Todos, estableció que los aumentos que se daban en el impuesto a los combustibles no seguían al precio de la nafta. Por lo tanto, la recaudación del impuesto a los combustibles tuvo reducciones significativas en los últimos años. Paradójicamente, un gobierno que dice considerar que los impuestos son un robo, lo aumentó más que lo que aumentó los precios en general, y eso hizo que aumente un 5% respecto a el 2023. La caída contra el 2022 tiene que ver con esto que digo que el impuesto fue un impuesto que fue reduciendo drásticamente su participación, porque Liliana Sosa, estás escribiendo en la pantalla, te acabo de descubrir, vi que me apareció el nombre tuyo con el lapicito. Pero nada, chascarrillo, perdón que te mandé al frente. Eh, no, pero si lo puedes borrar de alguna manera, no sé qué estás haciendo, pero si lo puedes borrar de alguna manera, te lo agradecería porque temo que empiece a. Encima, gracias, Liliana. Ya que estamos, las de abajo están ahí, bueno, también por las dudas, por ahora no molestan, pero. Bueno, esto es lo que dice en T0. Este lo paso UPA, Augusto, ahora, empezó con el lápiz. Eh, no sé, será alguien que le molesta la presentación, tal vez. Bueno, encantado, Augusto. Eh, Esto de T0 y T-1, acá lo que se ve claramente es que a esta altura del acontecimiento, la recaudación de los primeros 9 meses del año no tienen demasiadas consecuencias, no hay demasiados efectos, no hay nada llamativo, quedan bastante parecidos. ¿Por qué? Porque en realidad el proceso de aceleración de la inflación que se dio al principio de año, que generó un efecto eh, perjudicando a la recaudación de cada uno de los meses y por lo tanto se veía un golpe más fuerte en T0 que en T-1, ahora se revirtió. ¿Sí? Los últimos meses, cuando la inflación se atenuó, se alejó el periodo considerado de la devaluación, que fue el origen de la inflación de los últimos tiempos, va del salto de la inflación de los últimos tiempos, no el origen de la inflación está en otro lado, pero el salto de la inflación del 20 y pico por ciento de diciembre y el salto de enero, de febrero, todo eso, a medida que nos fuimos alejando de la evaluación, se fue desacelerando la inflación y consecuencia de ello,
el efecto en términos de la recaudación es que el contrario, ¿sí? Si lo comparamos, ahora al final vamos a ver la diferencia de septiembre nada más y vamos a anotar lo que estoy mencionando ahora, pero sigo rápidamente con la cuestión. Esto es solamente por una de las obsesiones que tengo en términos de análisis de la recaudación. Lo que se ve acá es la línea celeste, la recaudación en billones de pesos, de moneda constante, no importa, de enero del 24, bueno, es irrelevante esa cuestión, y la, la verde es la variación interanual, ¿sí? Comparado con el mismo periodo del año anterior. Lo que se ve acá es que digo, la recaudación tiene una estacionalidad impresionante, digamos, tiene una variabilidad demasiado grande y que tiene poco sentido la comparación intermensual, ¿sí? Con respecto al mes anterior. Y digo, más allá de que tiene muchos vaivenes, la variación interanual es la que hay que mirar. Y en realidad vale la pena, para tener una lógica de cómo evoluciona la recaudación en los últimos tiempos, limpiar esa estacionalidad y hacer con algún método desestacionalizar la serie, ¿no? A mí me gusta, porque es el más sencillo para hacer y el más sencillo para entender, la media móvil 12 meses. ¿Qué significa la media móvil 12 meses? Es el promedio de los últimos 12 meses. O sea que en septiembre, no está el dato de septiembre, sino el dato de desde octubre del año anterior hasta septiembre de este año. ¿Sí? Esa es la media móvil, más sencillo que eso imposible, y es la línea verde, y ahí se ve claramente cómo se evitan los vaivenes intermensuales que mencioné, y lo que se nota claramente es que la recaudación en los últimos años viene con una debacle desde el 2015 hasta el 2019, tiene una caída muy profunda en la pandemia, ¿sí? Con la retracción de la actividad, que fue el 10% del PBI, que cayó en el 2020, se recupera rápidamente con el 2021, la recaudación llega incluso a superar la del 19 y se acerca a la del 18, en el 2022 ya supera y se aproxima a los valores máximos que habían alcanzado en el 17, y a partir del mediados del 2023, para establecer una fecha, en realidad en marzo del 2023, empieza la caída de la recaudación en moneda constante, que se hace pronunciado en los últimos tiempos, como se está viendo acá. O sea, lo del gobierno actual empieza por acá, ¿sí? De diciembre para acá, es claramente de caída. La tendencia es claramente decreciente. Y eso se verifica en el acumulado anual, ¿no? Que vimos recién, digamos, ¿no? Este es un gráfico que tal vez es muy técnico, pero que lo quiero mencionar para tenerlo en cuenta, que lo que muestra es las variables, pasa que quedan medio pisadas, pero la que es azul es la variación interanual en T0, la roja es la variación interanual en T-1, esto decía con el precio del mes anterior, y las columnas que están de fondo en verde son la variación del IPC, ¿sí? Como para tener en cuenta, y si se ve, no se ve, pero lo muestro acá que es justamente el periodo que estamos considerando y está muy claro, ¿sí? Lo que ven es que cuando se acelera la inflación, las dos variables que estamos analizando, o sea, T0 y T-1, se distancian entre sí muchísimo, ¿sí? Acá en diciembre es donde más se distancian, y después se empiezan a aproximar a tal punto que a partir del mes de abril, junio, ahí se pisan, y a partir de julio ya está por arriba, la T0 está por arriba, o sea, cae menos la T0 que la T-1, ¿sí? Digo, y eso que acabo de mencionar, esto de cómo pega la inflación, generando un perjuicio a la recaudación, ¿sí? La inflación contra lo que generalmente se presume es un problema para el sistema de recaudación, para la administración tributaria, es un serio problema porque implica una pérdida de recaudación muy significativa, y sobre todo la aceleración de la inflación implica una pérdida muy significativa, que se puede ver claramente acá, ¿sí? Se llama el efecto Olivera-Tanzi, no sé, le digo el término técnico, y se puede ver claramente acá, ¿sí? La pérdida de recaudación es muy, pero muy manifiesta, consecuencia de la inflación. Y a tal punto es así que en este cuadro, o en esta tabla, lo que es lo mismo, la misma tabla que vimos antes, pero no es del acumulado del año 2024, sino que es de solamente el mes de septiembre, el último dato disponible, ¿sí? El último que sucedió. Y lo que se ve acá es que claramente, si uno lo analiza con los precios correspondientes a septiembre, que en realidad estamos estimándolo, se va a saber recién el jueves, la inflación de septiembre, pero como teníamos la de Ciudad de Buenos Aires, que era del 4%, supusimos 4%, ¿sí? Digamos, como que mantuvimos la de Ciudad de Buenos Aires. En general está bastante aproximada, la de Ciudad de Buenos Aires con la nacional, así que digo, aceptamos como proxy el dato de los precios de la Ciudad de Buenos Aires, y con esos precios da -3,9. ¿Sí? O sea, con
el agregado de septiembre al 4% da con 3,9. Si hacemos la inflación de agosto, o sea, considerando los precios del mes anterior, la caída es mucho más manifiesta, ¿sí? Es de 11,4%, ¿sí? No sé si se entiende claramente lo que estoy mencionando, ¿no? El efecto que tiene la desaceleración de los precios, o sea que ahora en realidad se está recaudando básicamente con los precios del mes de agosto, digamos, ¿no? Entonces, técnicamente el más apropiado para analizar la recaudación tendría que ser el T-1, ¿sí? Este que estamos viendo acá, y por lo tanto da una referencia de cómo está retrayéndose la recaudación. Después, en el análisis particular de los impuestos, nada, en general hay pocas perlas para mencionar. La más resonante es bienes personales, pero que fue mal entendida. Se consideró que esto era efecto de el REIP, que el régimen especial que tienen de bienes personales, básicamente las personas que entran al blanqueo, no es exclusivamente para ellos, pero está pensado para ellos, para los que entran al blanqueo, pero bueno, nada, no es ese el único factor que tuvo impacto en el REIP. Lo que implica es que los contribuyentes que entran al régimen este especial pagan por 4 años completos, digamos, ¿no? Del impuesto adelantados para garantizarse estabilidad de varios beneficios que ahora cuando vayamos a la reforma que se aprobó recientemente en el Congreso, lo vamos a detallar. En realidad, la principal causa de esta variación tiene que ver con que este mes, en septiembre, fue la declaración jurada del impuesto y en el 2023 había sido en junio, ¿sí? Como sucede habitualmente. Este año, justamente porque querían tener aprobada la ley, pospusieron el vencimiento de la declaración jurada y por esa razón es que tiene un salto, porque se comparan meses que no son estrictamente comparables. Esa sería un poco la explicación. La estacionalidad acá generó una mala pasada. Y los otros datos interesantes son, digo, me parece a mí interesantes, el combustible que le mencioné. Acá se ve claramente el efecto del el aumento del precio del impuesto a los combustibles que se produjo durante todo este año y hace que el 71%, 71,7% de alza respecto a el septiembre de 2023 y de 86 respecto a 2024. Sí, acá queda claro que en los últimos meses el aumento del impuesto a los combustibles, la suma fija esta que grava los combustibles, fue muy significativo. Después monotributo, después nada demasiado relevante. Vamos a otros aspectos. Ya está, el dato de cómo viene la recaudación ya lo analizamos. Ahora vamos a otros aspectos puntuales de cómo viene el tema del análisis de la recaudación. Y vamos a ver eh, eh, el tema progresividad, regresividad o incidencia distributiva del sistema tributario. Lo vamos a ver con una técnica muy sencilla que vengo utilizando yo desde hace un tiempo, que es el índice de progresividad neta. El índice de progresividad neta es una cosa muy básica y elemental, que es simplemente relacionar la recaudación de los impuestos progresivos menos la recaudación de los impuestos regresivos, ¿sí? Entonces, ese indicador nos da, en términos de estructura, en este caso puede ser con otro instrumento, pero en este caso en términos de estructura, de composición del sistema tributario nacional, cuánto exceden los impuestos progresivos sobre los regresivos o al revés. Si el indicador da 0 significa que es proporcional, es neutro, o sea, no es ni progresivo ni regresivo. Si asume valores negativos, significa que es regresivo. Si asume valores positivos, significa que es progresivo. En la historia argentina, si tenemos tiempo lo puedo mostrar, tenemos una serie de unos 90 años de esta información. Fue regresivo casi siempre. Acá hay una de las pocas excepciones que suceden, que es justamente el año 2022. Acá, esto es con la media móvil. Una cuestión técnica de la media móvil, que por eso una de las cosas por las cuales me gusta. El dato de diciembre es el promedio del año, con lo cual lo que vemos es que el año 2022, que es diciembre 2022, el año 2022 fue progresivo. Y una aclaración importante, en el 2021 se recaudó lo que se conoce como impuesto a la fortuna, pero las grandes fortunas, perdón, pero que en realidad no es un impuesto, es un aporte extraordinario y solidario. No figura como recaudación tributaria, ¿sí? Porque justamente así fue como se definió cuando se aprobó en el Congreso el aporte solidario extraordinario. Si se lo incluyese, que claramente es progresivo, también el 2021 hubiera sido progresivo, ¿sí? También 2021 que terminó ahí, apenitas. Esto dejó de ser así en el gobierno anterior. Como se ve, a partir de marzo del 2023 empieza una pérdida de progresividad
se hace regresivo, bastante regresivo, no tan regresivo como había sido el gobierno de Juntos por el Cambio, pero se hace bastante regresivo. Esto es consecuencia de un tema que es muy álgido, lo voy a mencionar, sé que al mencionarlo me voy a generar más de un problema, pero que tiene que ver con el impuesto a las ganancias de personas humanas. El famoso ganancias a la cuarta categoría, que no es exactamente la cuarta categoría, es en realidad a los asalariados y jubilados lo que está en discusión, que no es toda la cuarta categoría, que bueno, nada, se lo considera progresivo en todos los trabajos que hay análisis de incidencia distributiva, y bueno, justamente como a partir del 2023 empezó con el piso y después a fin del año 2023 siguió con algo parecido a lo que fue durante los primeros meses del 2024 el impuesto a a los mayores ingresos, a los más altos ingresos, eh, con los 15 salarios mínimos vitales y móviles, esa movida que supongo que todos estarán más o menos al tanto. Bueno, no fue el único, pero fue uno de los factores que hizo que el 2023 se hiciera regresiva la recaudación del sistema tributario nacional. Lo que va del año, empezó manteniendo la regresividad y se redujo algo en los últimos meses. Un comentario a tener en cuenta, porque este indicador, este índice es un índice muy sencillo de elaborar y tiene sus costos, ¿no? En términos de información. Uno de ellos es que si uno define que un impuesto es o progresivo o regresivo, tiene que mantener esa definición a lo largo de toda la serie. Y esto no está pasando con el impuesto país. El impuesto país lo consideramos, a los efectos de este estudio, como progresivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando empezó era claramente progresivo, grababa el atesoramiento de dólares y al turismo en el exterior. ¿Sí? Digo, claramente un pequeño porcentaje de medianos, altos y altísimos ingresos son los que hacen turismo en el exterior, y lo mismo para los que tienen la posibilidad de atesorar, de comprar estos $200 que estaba permitido comprar en el régimen actualmente vigente. Ahí en realidad con los $200 no es tan progresivo, pero en el turismo al exterior claramente es muy, pero muy progresivo. Más allá de que haya sectores de medios que acceden al turismo al exterior, lo que está claro que 50-60% de la población más pobre jamás tiene la posibilidad de viajar al exterior, ¿sí? Ni siquiera tiene posibilidad de viajar a una ciudad cercana, digamos. Pero bueno, detalle para tener en cuenta. Eh, eh, por lo tanto, el impuesto país, cuando se crea a fines de 2019, cuando lo crea el, el Frente, el Frente de Todos, es un impuesto claramente progresivo. Cuando se incorpora al final del mandato de Alberto Fernández, con Massa como ministro de Economía, se incorpora la importación de bienes. No está tan claro que eso siga siendo así, porque la importación de bienes ya pega distinto, ¿sí? Afecta a los precios de los productos y por lo tanto tiende a considerarse como si fuera un arancel, y por lo tanto debería considerarse como regresivo, pero habría que hacer la cuenta cuánto viene de ahí, cuánto viene del otro lado. Por aparte, incluyó también a la imposición de dividendos, digamos, que quedó bastante poco preciso en términos de incidencia el impuesto a consecuencia de las modificaciones que se hicieron a fines del año pasado, y que todo eso pegó muy fuerte en el 2024. Yo diría claramente, cuando en diciembre del 2023 el actual gobierno toma la decisión de subir la alícuota del 7,5 al 17,5 para los bienes importados, ¿sí? Los bienes estos que compramos todos nosotros cada vez que compramos un bien importado en Argentina. Ahí claramente el impuesto se transformó en regresivo, porque la mayor parte de la recaudación provino de esa parte del impuesto, y sin embargo lo estamos considerando como si fuera progresivo, con lo cual ahí hay una limitación metodológica del instrumento que estamos utilizando para hacer el análisis, y me pareció que valía la pena hacer la aclaración. Dicho esto, paso al último tema del dato del análisis de la recaudación para darle la palabra a Alejandra. Alejandra, no hiciste ningún comentario. No sé si no te lo permití o... No, 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 avanzá y solamente si querés, y le iba a decir ahora al final, como una transición hacia, hablamos del presupuesto 2025, decir que para el presupuesto del año que viene, los tres tributos que más aumentan en términos de proyección presupuestaria son el monotributo, los derechos de exportación y justamente combustibles, que estábamos hablando antes, los derechos de exportación y combustibles, son los impuestos que más van a aumentar en relación al 2024. Eso al menos es lo que está proyectado en el presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento. Excelente, pero eso vamos a volver. Al final lo vamos a analizar, así que metería una cuchara en ese momento. Bien, vamos al último tema, como decía, de esta primera introducción del el desempeño de la recaudación
a lo largo de estos meses del actual gobierno. Lo que se ve con claridad, explico, explico el gráfico primero, que es lo más importante. Las columnas son la variación interanual perdón, no, la inflación no, la recaudación nacional en billones, en memoria constante. Chau, no es relevante, eh, perdón, me rectifico, es la variación interanual de la recaudación mes a mes en moneda constante. Ahí está mal, puse mal la denominación. El, eh, la línea verde es el EMAE, no, perdón, primero empiezo con la línea naranja, es el EMAE en T-1. En realidad le digo EMAE T-1, pero no es exactamente EMAE, sería EMAE T+1, porque ahí lo que nos dice es que la información que figura del EMAE en agosto en realidad es el EMAE de julio, ¿sí? Por la misma lógica que les mencioné. Digo, la actividad económica está pegando en la recaudación del mes posterior, ¿sí? Digo, porque los hechos imponibles de un mes tienen repercusión en la recaudación del mes siguiente, digamos. Entonces, el EMAE también hay que adelantarlo un mes. Le digo T-1 para que se entienda de qué estamos hablando, mantener el mismo lenguaje, pero si uno fuese riguroso técnicamente, le tendríamos que decir EMAE T+1, ¿no? Porque le adelantamos un mes. O sea, para simplificar, lo que figura acá como el EMAE de agosto es el EMAE de julio. ¿Sí? Además, el EMAE de agosto no está publicado todavía, no lo conocemos, así que no, jamás lo podría haber puesto. Este es el EMAE exclusivo. Acá hice una estimación muy provisoria de cómo da el EMAE sin agro, ¿sí? Porque, como dije, el agro fue el año pasado para la versión interanual, esto es versión interanual también, el agro se duplicó este año respecto al año pasado, consecuencia de la sequía del año pasado. Entonces me pareció que era relevante para ver la recaudación o para ver qué efecto tiene la actividad económica sobre la recaudación, analizar el EMAE sin agro, sí que es la línea verde. Y la otra variable que me parece la más relevante para analizar la recaudación, pero que recién empecé a trabajarla, no la he trabajado hasta ahora, la empecé a trabajar hace muy poco, es el indicador de supermercados, ¿sí? Que elabora también el INDEC, que está muy bueno porque no son los hipermercados, son supermercados de más de 200 metros cuadrados, con lo cual abarca un paneo bastante importante de todos los locales de venta de consumo, por lo tanto, el indicador consumo es el indicador más determinante de la recaudación, obviamente en el IVA, pero en el resto de los impuestos, de una manera u otra, tiene repercusión el componente consumo de la demanda agregada, por lo tanto, me parece que es el más interesante de todos los indicadores para analizar esto que quiero intentar entender, ¿no? Que es cómo está evolucionando la base imponible en términos de la recaudación. Y me parece que los tres indicadores dan una aproximación de lo que está pasando, que me parece que es el mensaje, la mayor conclusión que uno puede dar de el análisis de la recaudación en un corto plazo como este, digamos, ¿no? Un análisis de corto plazo como el que estamos haciendo en este momento. Y es que no hay ninguna, pero ninguna duda que la recaudación está muy, pero muy influenciada por lo que está pasando con la economía, ¿sí? Tanto por la oferta, que sería el indicador EMAE, como por la demanda, que sería el indicador supermercados, ¿sí? Digo, como proxies de ambos, ¿no? Digo, hay estudios que hemos hecho nosotros, y hay otros estudios también, pero uno que hicimos recientemente nosotros, de lo que se conoce como elasticidad producto de la recaudación, que sucede en todo el mundo, pero en Argentina es muy manifiesto, o sea, cómo influye la actividad económica a la recaudación, que el indicador este de elasticidad sería cuánto aumenta o se reduce la recaudación ante un aumento o reducción de la actividad económica de un punto porcentual, ¿sí? Como para entender de qué estamos hablando. Y lo que dice este indicador es que en Argentina, en la serie histórica, nos dice que la elasticidad producto de la recaudación es de alrededor de 1,8 puntos porcentuales. O sea que por cada punto que cae, que en este caso cae la actividad económica, la recaudación cae casi dos, ¿sí? O sea, se duplica. Y efectivamente, digo, estaría dando un efecto en esa sintonía, digamos, ¿no? Digo, viendo por demanda como por oferta, los tres indicadores que tenemos para poder mirar la cuestión. Yo tenía otro de salario también, que sería el otro importante, aportes y contribuciones a la seguridad social, pero no llegué a actualizarlo para esta presentación y por lo tanto
se los debo, digamos. Pero claramente, digo, me parece que se ve. Entonces, un primer mensaje, si uno está preocupado por lograr el equilibrio presupuestario, lo que tiene que preocuparse es por la actividad económica crezca, ¿sí? Porque si la actividad económica crece, la recaudación va a crecer más que lo que crece la actividad económica y por lo tanto el componente ingreso de la ecuación que hace al resultado de las cuentas públicas va a subir y por lo tanto va a facilitar lograr un equilibrio presupuestario, ¿no? Digo, como mensaje de lo que viene Alejandra a contarnos ahora, que es justamente las cuentas el primer periodo del gobierno. ¿Querés decir algo para cerrar esta parte, Alejandra, o ya arrancamos con tu presentación? Como quieras, me encantó esta última y decir que una contradicción más quizás del discurso y de los hechos del gobierno es que también para el año que viene, a pesar del discurso del presidente cuando hizo la presentación del presupuesto, es que la presión tributaria aumenta medio punto del PBI. Está previsto que aumente medio punto del PBI en 2025 en relación al 2024, a pesar de, bueno, de que no se iban a crear impuestos y demás, producto de lo que van a aumentar las retenciones, lo que va a aumentar combustibles y monotributo, termina habiendo una presión tributaria mayor a la de este año. Bueno, y estaría respetando esto que digo yo, que ante un aumento de la recaudación de la actividad económica, la recaudación crece más, ¿no? Digo, es justamente que la recaudación en porcentaje del PBI crezca, significa que la recaudación crece más, ¿no? Digo, con lo cual, esta hipótesis de si querés lograr el equilibrio presupuestario, lograr que la economía crezca, es lo que está postulando el presupuesto, ¿no? Que está postulando que la economía va a crecer, ¿sí? En el 2025. Entonces, andaría por ahí. Bueno, pasamos a tu presentación. Dale, y quizás explicar también que el problema de este modelo ortodoxo, digo que no es la primera vez que se aplica en el país, es que si se aplican modelos de ajuste, lo que pasa es que cada vez se recauda menos, por lo que recién decía Fecho, y esto hace que cada vez se tenga que ajustar más para llegar al equilibrio económico, hasta que en un momento ya es imposible tal ajuste. Bueno, buenas tardes. Ahora ya como presentadora oficial y no como interrumpidora de Fecho, ahí se ve la presentación bien. Sí, perfecto. Bueno, yo acá lo que voy a hacer es mirar la otra cara. Ustedes saben que el Estado, lo que hace la administración financiera de cualquier Estado es recaudar y lo que recauda después a través de bienes y servicios que produce, lo gasta, es el gasto público. Y bueno, de eso voy a hablar un poco. Acá tengo una primera, como para hacer una transición entre lo que venía hablando Fecho de los ingresos y los egresos, donde vemos que los ingresos están en azul y esto es entre enero del 2023 y agosto del 2024 y voy a contarles de dónde saqué, alguien preguntaba antes dónde están los datos, en la última filmina que yo estoy acá les dejamos todos los links para que ustedes puedan verlos de primera mano y seguramente después les van a llegar las presentaciones o van a tener grabada la clase con los datos, pero yo los estoy sacando de un informe que hace la Oficina Nacional de Presupuesto, que se llama IMIC, que es el informe mensual de ingresos y gastos. Es un informe base caja, es decir, lo que recaudó el Estado y además lo que pagó efectivamente. Uso que es el que, por ejemplo, usa el Fondo Monetario Internacional para ver el cumplimiento de las metas y además es el que sale más rápido. Entonces, bueno, uso una cuestión de que uno siempre quiere estar mirando los datos. Los datos son hasta agosto, todavía no está publicado septiembre. Y lo que hice fue traer todos los precios desde enero del 23, cada uno de los meses, traerlo a pesos de agosto del 2024 para comparar en moneda homogénea y no tener los desvíos propios de la inflación. Y acá vemos cómo los ingresos empezaron en 9,9 billones de pesos en enero del 2023 a pesos de agosto y hoy están en 8,7. Y por el lado de los gastos es mucho más profundo el ajuste y vemos que empezaron en 11 billones, perdón, y hoy están en 7,8 billones. Entonces, y acá vemos claramente cómo a partir de enero del 2024, diciembre, producto de la devaluación y las políticas de ajuste en el gasto del gobierno, vemos claramente cómo la línea roja, que son los egresos, caen. Y acá vemos las líneas de tendencia, cómo caen mucho más el gasto que los ingresos. Esto hace posible que haya un resultado financiero y fiscal positivo, aunque ahora vamos a ver algunas cosas de eso.
Acá tenemos solamente el gasto en billones de pesos, en pesos de agosto, siempre acá está aclarado que es en pesos de agosto del 2024, y vemos mes a mes la estacionalidad, que también tiene el gasto, sobre todo en los meses de junio y diciembre, y cómo cae abruptamente en enero del 2024, producto de la devaluación de diciembre, y cómo se mantiene esta baja, digamos, baja un escalón importante y se mantiene, bajó a 6,7 y hoy está en 7,8. Los primeros meses, el primer trimestre fue de un ajuste mucho mayor, pero se mantiene en un piso muy abajo de lo que estaba el gasto el año pasado. Se calcula, ahora lo vamos a ver después, más o menos entre 5 y 6 puntos del PBI. Y acá está cómo también, si uno compara ese gasto medido y pone también cómo fue la inflación, se ve claramente cómo la inflación siguió una trayectoria y el gasto siguió más o menos la misma trayectoria, pero después de la baja, justamente producto de la devaluación, todos siempre tenemos que mirar el efecto de la devaluación en diciembre del 2023 y el primer mes o los primeros meses del 2024. Acá vemos claramente cómo el gasto que venía acompañando la inflación durante todo el año 2023, en el 2024 se despega un escalón más abajo y después acompaña el comportamiento de la inflación, pero una vez que descendió un piso importante. Esto, por ejemplo, se explica parte importante del gasto, así como Fecho antes decía, bueno, los impuestos más importantes son ganancias, el IVA o los tributos, el régimen de la seguridad social. Cuando hablamos de gasto, el 50%, digo gasto porque se llama así, muchas veces nos dicen es una inversión, puede estar de acuerdo ideológicamente, pero el nombre técnico es gasto público, y el gasto más importante que tiene el Estado Nacional, ahora lo vamos a ver, es el gasto en prestaciones sociales, donde el más relevante son las jubilaciones y pensiones. Entonces, acá claramente se ve el efecto de la baja de los primeros meses en jubilaciones y pensiones y cómo después esto va acompañando la inflación, en parte porque se cambió la fórmula. Ahora vamos a ver qué pasó con cada uno de los componentes del gasto, pero bueno, me parecía interesante ver cómo se despegó el gasto con la devaluación de la inflación y después la empezó a seguir de vuelta, pero un piso mucho, mucho más abajo. Acá lo que hice es comparar enero del 2023 con enero del 2024, febrero, bueno, y así todos los meses hasta agosto, donde se ve claramente la línea celeste es la del 2023 y la violeta es la del 2024, y se ve claramente la diferencia entre lo que se gastaba el año pasado y lo que se gasta esto en cada uno de los meses. Fíjense que es muy importante la baja de nuevo del gasto, lo miremos como lo miremos, yo lo quise mirar de varias formas, para que todos sabemos que este gobierno hizo un ajuste muy importante, bueno, para que ustedes se vayan con datos concretos de cuánto. Por ejemplo, el último mes, si mido agosto del 2023 en pesos de agosto del 2024, se habían gastado 10 billones de pesos y este año se gastaron un poco menos de 8, en este agosto de este año. Después acá tienen en cada uno, digo, así es como, esta es la apertura que tiene el IMIC, donde están los gastos primarios, de esto de los gastos primarios, lo que yo les decía, de las prestaciones sociales, donde las más importantes son las jubilaciones y pensiones, pero también está la UH, asignaciones familiares, las prestaciones del PAMI y otros programas sociales. Después están los subsidios económicos, que es otro gasto a seguir, donde están los subsidios a la energía, al transporte, los gastos de funcionamiento del Estado, las transferencias corrientes a provincia y en qué fueron esas transferencias, las transferencias a universidades, todos temas que son muy de agenda, los otros gastos corrientes y finalmente los gastos de capital, que son básicamente los gastos en obra pública o la inversión en obra pública. Como vemos acá claramente todo está en rojo, es decir, cuando uno pone en rojo es que es una mala noticia, todo cae en términos reales cuando uno compara el acumulado. Acá estoy comparando qué pasó entre enero y agosto del 2023 y qué pasó entre enero y agosto del 2024, y vemos claramente que en términos generales hay un 30% para los gastos primarios y vemos que todos los gastos caen, salvo la asignación universal por hijo, que crece un 21%, y las prestaciones al PAMI, que si bien vienen cayendo fuerte los últimos meses, al principio hubo un mayor gasto y con esto está más o menos equilibrado, pero va a terminar cayendo. Y las que no están acá, porque es una foto del gasto primario, son los intereses, que los intereses también crecieron, perdón, en términos reales. Ahora lo vamos a ver en otra, pero bueno, acá para que vean que el ajuste fue parejito para todos, quizás no tan parejo, porque las prestaciones sociales, si tomamos ya les digo, los 8 meses acumulados del 2023 versus los del 2024,
cayeron un 20% las prestaciones sociales, un 36% los subsidios económicos, los gastos de funcionamiento un 22%, las transferencias a provincias un 70%, perdón, me fui. Las transferencias a universidades un 33%, este número está bastante difundido por la discusión que hay en la actualidad, otros gastos corrientes un 47% y los gastos de capital un 80%. Es decir, que en términos de comparar el mismo rubro respecto al mismo periodo del año pasado, los gastos que más cayeron fueron las transferencias a provincias con un 70% y la obra pública con un 80%. Pero ahora cuando vemos, acá es el mismo cuadro, pero puesto en un gráfico, donde vemos la caída del 30% y vemos cómo van cambiando. Y por ejemplo, la obra pública, que es este que estaba acá en celeste, pasa de 7,4 billones a 1,5. O, por ejemplo, los gastos de funcionamiento pasan de 14 a 11, los subsidios económicos de 10 billones a 6, las prestaciones sociales de 47 millones a 37, perdón, billones a 37 billones. Bueno, y así podríamos comparar cada uno, pero para que vean acá la magnitud de lo que se ajustó. Acá en el siguiente gráfico, sobre los mismos datos, lo que hacemos es medir la participación que tenía cada uno de estos rubros en el 100% del gasto para el 2023 y hacemos lo mismo para los primeros 8 meses del 2024 y vemos claramente cómo la participación de los gastos de capital, que históricamente anduvo entre un 8 y un 10%, era el 9% en el 2023 y en el 2024 pasó a ser un 2%. Vemos, por ejemplo, como las prestaciones de seguridad social, las prestaciones sociales en general pasaron de tener una participación del 55 al 62, y acá es importante aclarar algo. Ojalá podríamos estar diciendo que creció la participación porque creció el gasto social. En realidad, como bajaron tanto la participación de todos los otros gastos, como bajó tanto la obra pública o las transferencias a provincia, sube un gasto más inelástico, que sería el gasto en las prestaciones sociales, que básicamente son pagos de jubilaciones y pensiones. Pero bueno, acá vemos claramente cómo van cayendo los otros y vemos los colores como algunos casi desaparecen y bueno, y otros crecen por este efecto que les decía. Y acá lo que hacemos es medir cuánto fue el ajuste y medir cuánto puso cada uno de estos rubros. Entonces decimos, bueno, si el ajuste total fue de 20 billones, creo que andaba en 17, 18, redondeo el número para que sea más fácil, ¿cuánto aportó cada rubro? Y acá vemos que el mayor aporte, el 37% del ajuste, fue para las prestaciones sociales, principalmente jubilaciones y pensiones. ¿Y por qué? Porque los habían ajustado casi un 30% y por la participación que tienen, que pesan más de la mitad del gasto público, se va en prestaciones sociales. Vemos que el segundo aporte lo hicieron los gastos de capital con un 23%, la obra pública, un 14% los subsidios económicos. Esto, cuando hablamos de subsidios económicos, es la parte de la tarifa que no pagamos los usuarios y que paga el Estado. Ustedes saben que la tarifa tiene un valor, de ese valor aproximadamente hoy el 50%, el 40 y pico, lo paga el usuario y el otro, el resto de la tarifa, a la empresa se le paga el 100% de la tarifa, pero la paga el Estado a través de un subsidio. Bueno, estos subsidios que explican cómo vienen subiendo las tarifas, cuando empezó el año, la parte que pagábamos los usuarios era menor, a pesar de que como las tarifas están dolarizadas, obviamente cuando hay una devaluación hay un cambio brusco en esa tarifa, bueno, pagaba una parte más importante el Estado a través de los subsidios, esto se va reduciendo porque cada vez pagamos una parte más importante los usuarios y consumidores. Y acá un dato a tener en cuenta, está previsto como una meta para el año que viene, para el presupuesto del 2025, que los usuarios paguen el 90%, el 89% de la tarifa. Con lo cual esto lo que significa es que va a haber un mayor ajuste en los subsidios que paga el Estado y por lo tanto un mayor monto de las tarifas que vamos a tener que afrontar cada uno de los ciudadanos por la luz, el gas y todos estos servicios. El otro ajuste importante lo aportan los gastos de funcionamiento, principalmente salarios de los empleados públicos y todo el resto que gasta el Estado, pero es muy importante la partida de salarios. Las transferencias a provincia, a pesar de que habían sido un 70%, explican el 7% porque son mucho más chiquitas en términos de participación del gasto. Las transferencias a universidades un 4% y otros gastos corrientes un 3%. Acá se ve claramente, Ale, sí.
No, perdón que te interrumpí, pero no, en gasto de capital también hay un montón de transferencias a provincias, ¿no? La transferencia de capital También. a las provincias eh, también son la mayor parte de los gastos de capital, con lo cual provincias se vieron perjudicadas por gasto de capital y por las transferencias corrientes, digamos, ¿no? Por esas dos, digamos, ¿no? Sí, Eh, exactamente. Cuando se ven, digamos, las obras que hace el Estado, que están financiadas por el Estado Nacional, son obras que están a lo largo y ancho de toda la Argentina, con lo cual también es menos impulso a las economías de cada una de las provincias. Casi que desaparecieron las transferencias que hace el Estado Nacional a las provincias y a los municipios también. claro. Eh, bueno, con No, y esto perdón, vemos. ya que me metí, una aclaración Sí, que no hicimos al principio, bueno, por lo menos no escuché que vos lo dijeras y yo seguro no lo dije. Eh, lo que queda en el presupuesto de lo que estábamos viendo de recaudación no es toda la recaudación nacional. Hay una parte muy importante que son las transferencias automáticas a las provincias que no entran dentro del presupuesto este que estamos analizando, sino que van directamente a las provincias y por lo tanto no tienen reflejo en el presupuesto. Estas transferencias que figuran acá, las corrientes, como que están acá en la columna esta, y los gastos de capital, que van como transferencia de capital a las provincias, son una parte pequeña del total de recursos que reciben las provincias, que tiene que ver con las transferencias presupuestarias. Lo que el lenguaje mediático le dicen transferencias discrecionales, ¿no? Que no estoy para nada de acuerdo con el término, pero nada, lo importante es que hay una parte bastante significativa de los recursos que reciben las provincias que va vía coparticipación y leyes especiales que son automáticas, que está determinado cuánto corresponde que reciba cada provincia, por lo tanto no tienen reflejo presupuestario. Esos también se retrajeron, pero en otras magnitudes, digamos. Que no trajimos eso, no lo vamos a exponer el día de hoy. sí, es importante lo que dice Fecho porque si uno mira la recaudación de AFIP y la recaudación o los ingresos tributarios que ve en los ingresos de cualquiera de estos informes, va a haber una diferencia importante. Esa diferencia importante es la que va en coparticipación a todas las provincias. Entonces digo, también se podría ver, si ustedes miran, voy a retroceder, si ustedes miran este gráfico que yo hice donde estaba en azul los ingresos y miran el gráfico de Fecho, posiblemente no coincidan del todo. ¿Por qué? Porque los impuestos coparticipables quizás tienen un efecto distinto en la recaudación y de hecho hay toda una recaudación, hay toda una discusión de que los impuestos que se coparticipa crecieron algunos menos, entonces fue doblemente la afectación que tienen las provincias porque no solamente la recaudación cayó, sino que muchas veces cayeron más algunos impuestos coparticipables, entonces están recibiendo menos ingresos coparticipables las provincias y además las provincias muchos de esos ingresos después los coparticipan a los municipios, con lo cual también los municipios se ven afectados por esta pérdida de recaudación. Sí, acá Esto alguien de podría- Misiones, perdónale, pero alguien de Misiones dice en el chat que esto que estábamos diciendo, pero me parece que sirve para ordenar un poco, que Misiones prácticamente no recibe nada de las transferencias presupuestarias, ¿sí? Estas mal llamadas discrecionales, y lo único que le queda a las provincias son las automáticas, ¿no? Digo que con esas están sobreviviendo a duras penas. Exactamente. Digo esto, que cuando se aplica un plan de ajuste ortodoxo como el que está aplicando el gobierno, justamente lo que pasa es que se retrae la recaudación nacional, pero a la vez esto afecta a las provincias y los municipios a través de la coparticipación. Bueno, acá tenemos la participación del ajuste. Como vimos, todos, digamos, todos los rubros del Estado Nacional aportaron lamentablemente al ajuste. Y ahora la idea es, antes de esto, pasar a cada uno. Pero antes queríamos contar, bueno, hay una discusión, digo, el impuesto país, que Fecho hablaba antes. Acá hicimos un ejercicio simplemente teórico que como el Estado Nacional dice, o el gobierno dice que bajó 10 puntos del impuesto que los había subido, esto Fecho lo dijo, lo vuelvo a repetir por las dudas, que es hasta el año pasado, básicamente el impuesto país se pagaba por el atesoramiento de divisas y por los gastos que se hacían tanto de turismo como si son gastos de la tarjeta en dólares en compras en el exterior o compras en dólares. Bueno, a partir de, creo que fue en septiembre, ¿no? Que se extendió a las importaciones. Esto se había extendido con una alícuota del 7,5. Cuando asume el gobierno Milei, esa alícuota se sube al 17, es decir, se sube 10 puntos.
en otra contradicción, ¿no? De que no subimos impuestos, pero llegaron y subieron 10 puntos la alícuota para el impuesto país para las importaciones, y esto es lo que se bajó al 1 de septiembre, esperando que tenga un efecto en baja de precios, que hasta ahora no se ve, y ahí es importante recalcar algo, que es que si se baja un impuesto y eso no tiene efecto en los precios, hay dos perjudicados y unos beneficiados. Los perjudicados son los consumidores que no tienen una rebaja del impuesto, el Estado que deja de recaudar ese impuesto, y los grandes beneficiarios son las empresas que antes pagaban ese impuesto y ahora se lo quedan como un beneficio adicional al que venían teniendo. Así que esto hay que tener cuidado cuando se rebajan impuestos pensando que van a tener un traslado, una rebaja de precios, porque sobre todo en contextos donde hay inflación, y acá la inflación parece estar sostenidamente en un 4, entre un 3 y un 4%, es lo que se estima para los próximos meses, entonces no se está viendo este efecto de baja en los precios que esperaba el gobierno bajando el impuesto país. Y además el Jackie, gobierno avanza más y dice que a partir del 31 de diciembre, que era la fecha que tenía el impuesto, pero estas fechas muchas veces se prorrogan y el gobierno tranquilamente podría haber mandado a prorrogar este impuesto para los próximos ejercicios, no lo hizo y dijo que no lo va a hacer, y dijo que lo va a quitar. Entonces nosotros lo que hicimos acá es un ejercicio de decir, bueno, ¿qué hubiese pasado si el resultado, acá lo que vemos son los ingresos totales que tuvo el gobierno mes por mes, los gastos primarios que tuvo el gobierno, cuál fue su resultado primario, es decir, los ingresos menos los gastos primarios. Los gastos primarios son todos los gastos del Estado, excluyendo los intereses. Vemos cuál fue el resultado primario, que vemos que todos los meses de este año fueron positivos, vemos cuáles fueron los intereses y vemos el resultado financiero, que es después del pago de intereses, donde vemos que de enero a agosto todos los meses tuvieron un resultado financiero positivo, con excepción del mes de julio. Pero ¿qué pasa si a esto le sacamos el impuesto país? Bueno, y acá lo que pasa es, perdón, y acá el acumulado a agosto da tanto un resultado primario como financiero positivo. Pero si nosotros excluimos de los ingresos el impuesto país, que acá vemos el monto que se recaudó mes a mes, esto no está actualizado, están los montos de cada uno de los meses, vemos claramente cómo el resultado primario en 3 de los 8 meses hubiese sido negativo, y vemos claramente cómo el resultado financiero en 6 de los 8 meses hubiese sido también negativo sin los ingresos del impuesto país. Y vemos claramente cómo en el acumulado hubiesen tenido un resultado primario positivo, pero el resultado financiero acumulado a agosto hubiese sido negativo. Este es simplemente un ejercicio teórico mostrando la importancia que tiene el impuesto país y, bueno, cómo va a ser, digo, muchas de lo que se cuestiona del equilibrio financiero que obtuvo el gobierno hasta ahora, si este equilibrio financiero es sostenible en el tiempo. Bueno, solo lo que demostramos acá, si realmente empezarían a bajar la presión tributaria, empezarían a bajar el peso de los impuestos y algunos impuestos, por ejemplo el impuesto país, es difícil sostener este resultado en el largo plazo. Acá lo mostramos cómo no hubiese sido posible tener este resultado financiero si se hubiese eliminado el impuesto país desde el principio, para mostrar la importancia que tiene el impuesto país. Es solamente un ejercicio teórico, lo muestro porque en algún momento se discutió esto para que lo tengan como un dato adicional. No sé, Fecha, si querías comentario. decir algo. Sí, no, ya que mencioné antes a Julio H. Olivera, el profesor de la UBA, ya fallecido, que creó el efecto Olivera, ese efecto que perjudica la inflación en la recaudación. También otro de los marcos teóricos que desarrolló fue la inflexibilidad de los precios a la baja, ¿no? Esto de redujeron el impuesto país para que tenga efecto en precio y no sucedió. Bueno, ya lo había dicho Olivera, ¿no? Que los precios suben cuando subís un impuesto y no bajan cuando lo bajas. Lamentablemente es así. Esperemos a ver qué pasa en los próximos meses, pero al menos el resultado del primer mes no fue positivo. Bueno, y acá lo que hice fue justamente mostrar, no sé si se ve tan claramente, pero mostrar cuál fue el resultado con cada uno. El resultado primario es el que vemos en turquesa, en este celeste, que vemos que claramente fue positivo en todos los meses. Vemos el resultado financiero, que es este rojo, donde, como dijimos, en julio fue negativo. Y vemos claramente como tanto el resultado primario, que es este en verde, o el resultado financiero, que es este violeta, sin el impuesto país, hubiese estado claramente debajo de la línea que marca cero, es decir, si estamos por abajo, estamos en déficit, si estamos por arriba, estamos en superávit. Así que bueno, esto simplemente como un ejercicio teórico, pero para que se vea
el peso que tiene el impuesto país. Y acá ya me voy a meter en cada uno de los rubros. Acá vemos lo que hicimos fue, bueno, dijimos que más del 50% del gasto estaba destinado a las prestaciones sociales, donde las jubilaciones y pensiones eran la más importante, y vimos cómo caían. Y acá vemos claramente lo que se destinaba en cada uno de los meses. Los celestes son del 2023, los violetas son del 2024, y nuevamente todo en pesos de agosto del 2024. Y vemos claramente como, por ejemplo, en enero del 2023 se destinaron 3,7 billones, mientras en enero de este año se destinaron 2,3 billones al pago de las jubilaciones y pensiones. Vemos claramente como el ajuste fue mayor, como dijimos en el primer trimestre, y después empiezan a recuperar algo, producto de que se cambió la fórmula de movilidad, pero vamos a ver eso, y la fórmula estuvo atada a la inflación, entonces vemos claramente cómo empieza a achicarse un poco la diferencia, pero claramente todos los meses estamos por debajo del mes anterior. Y acá les hice un cuadrito donde básicamente lo que hice es poner cada uno de los meses, cuál fue la movilidad. La movilidad, ¿se acuerdan que antes era trimestral? Tenía que ver con la recaudación y con la evolución de los salarios. En diciembre aumentó un 20,87, en marzo un 27,18, y recuerdan que en marzo, a través de un decreto, el gobierno modificó la fórmula de actualización de las jubilaciones, donde lo que dijo es, bueno, a partir de abril las jubilaciones van a aumentar con la inflación de 2 meses para atrás, y como yo sé que hubo una devaluación y hubo una pérdida muy importante, esto no lo dijo así, pero lo dio a entender en el decreto, voy a hacer una recomposición del 12,5. Y acá es donde se dio la discusión, que se vetó, que hubo un veto sobre la discusión de las jubilaciones, porque lo que dijo el Congreso es, bueno, si vos vas a empezar a ajustar a partir de la inflación de febrero, la de enero había sido de 20 puntos la inflación, se habían reconocido 12,5 con esta recomposición, y lo que le pedía el Congreso al presidente era que reconozca los 8 puntos que había de diferencia entre el 20 que había de inflación y el 12 de recomposición. Bueno, esto el presidente no lo vetó, a pesar de que eran solamente 13.000 pesos para cada uno de los jubilados, pero bueno, se vetó. Y lo que hicimos acá básicamente es, esta es la jubilación mínima que se pagó cada mes. Los primeros 3 meses se pagaron 105.000 pesos, después en marzo se pagó 134, y acá se empezó a ajustar por la inflación de 2 meses antes, y vemos cada una de las jubilaciones. Acá un primer tema, el bono. El bono los primeros 3 meses se pagó 55.000 pesos, y después se pasaron a 70.000, después no se ajustó nunca más, con lo cual el bono en todo el año, si uno hace punta a punta, compara el bono de octubre o lo que se está pagando en octubre con lo que se pagó en diciembre, aumentó solo un 27%, las jubilaciones en total aumentaron un 131%, y la jubilación con el bono aumentaron un 96%. Claramente, cuando el gobierno dice las jubilaciones aumentaron por arriba de la inflación, está diciendo que son las jubilaciones sin bono, pero como las jubilaciones tienen bono, hay que contar todo y están por abajo de la inflación. Y acá lo que vemos es qué hubiese pasado si, en lugar de aplicar la fórmula a partir de abril, y en lugar de aplicarla con la inflación de hace 2 meses, y en lugar de haber recompuesto solamente el 12,5, hubiesen ajustado desde el vamos con la inflación. ¿Cuál hubiese sido la evolución que tiene que tener la inflación? Y vemos claramente cada uno de los meses. En diciembre se cobraron 105.000 de básica, tendrían que haber cobrado 132.000, y así cada uno de los meses. Vemos como acá se va acercando, y por ejemplo en octubre la jubilación mínima son 244.000 pesos, y si se hubiese seguido el ajuste por inflación para las jubilaciones, tendría que estar más cerca de 276.500 pesos. Acá vemos lo que se perdió en cada uno de los meses, y el total de lo que se perdió en términos nominales más o menos suma el equivalente a 2 jubilaciones mínimas. Acá siempre se tomó la inflación del INDEC, salvo los últimos 2 meses, que tomé la que está proyectada por el REN, que son las principales consultoras, las expectativas de inflación que tienen para estos 2 meses, porque todavía no está publicada. Acá hice este paréntesis para ver la importancia que tiene en el gasto el peso de las jubilaciones, y la importancia, y por eso tan ardua discusión que se dio con cómo se actualizan las jubilaciones. Bueno, acá los subsidios, como les decía, están los subsidios a la energía, que claramente se ve el ajuste que hubo en 2024. Recuerden que el 2024 es el violeta, el celeste es el 2023, y se ve claramente como todos los meses el gasto estuvo
por abajo del 2023. Acá recuerden que es lo que efectivamente se paga. Acá se acuerdan que había una discusión sobre que en muchos meses también el equilibrio que tuvo el gobierno en las cuentas era tomando este informe, que es en base a lo pagado, porque no se pagaban determinadas cuentas. Bueno, una tenía que ver con los subsidios a la energía, que parte el Estado se las paga a Camesa, que es la que le paga a las distribuidoras energéticas, y bueno, si algunos meses, como vemos, sobre todo al principio, no se pagó la cuenta, como diríamos, a Camesa, bueno, se ve claramente que parte del resultado positivo tiene que ver con que no se están pagando todas las obligaciones que tiene a cargo el Estado. Y acá también se ve otro subsidio que pesa mucho en el día a día, sobre todo de los trabajadores que tienen que hacer largas distancias para ir al trabajo. Vemos también el efecto del ajuste que tuvo, salvo el último mes, el ajuste al transporte. Esto es también, así como dijimos que la energía estaba subsidiada, el transporte también, parte del boleto que no pagan los usuarios, lo paga el gobierno nacional, digamos, con subsidios al gasoil, a las empresas de transporte y demás, pero bueno, acá vemos claramente cómo el aumento del boleto, el correlato es un ajuste en los subsidios que paga al transporte el Estado Nacional. Después acá vemos cómo en esto que decíamos, que una parte de las transferencias que son corrientes, están las transferencias de capital en obra pública y las transferencias corrientes para gastos corrientes, donde vemos claramente, acá lo hice durante todo el año, para que no se aburran siempre con los mismos gráficos, una vez quieren mirarlo de distintas formas para corroborar que el ajuste fue tan brutal. Bueno, sí, fue muy brutal. Fíjense acá, el promedio de enero a agosto del 2023 dio que se pagó en esos 8 meses un promedio de 317, se transfirió a las provincias 317 millones. Y cuando uno mira el promedio de los primeros 8 meses, yo acá puse todos los meses del 2023, pero solo comparé los 8 meses, los primeros 8 meses, para comparar un igual periodo, siempre hay que tener en cuenta la estacionalidad, como bien remarcaba Fecho en su presentación, y acá vemos que el promedio de los primeros 8 meses del 2024 fue 95 billones de pesos. Perdón, sí, creo que son millones. No, millones son de pesos acá. Y acá vemos claramente cómo se ajustó las transferencias a provincias, como veíamos antes, un 70%. Es decir, la está transfiriendo a las provincias, estas barritas tan chiquitas que vemos, tiene que ver con que se está transfiriendo menos de un tercio de lo que se transfería el año pasado para el mismo periodo. Es decir, que el ajuste en transferencias corrientes a las provincias fue brutal. Y ahora vamos a corroborar esto. Si pasamos, después volvemos a las universidades, si pasamos a los gastos de capital, pasa exactamente lo mismo. El promedio de los primeros 8 meses del 2023 eran 900 millones de pesos y el promedio de los primeros 8 meses del 2024 son 185. Acá vemos que todavía es más brutal el ajuste que hubo. Y como bien marcaba Fecho hace un rato, también las obras tienen un efecto porque se transfiere la plata en general a proyectos que están en las provincias y también tiene un efecto sobre las economías de las provincias donde están estos proyectos. El año pasado había, no me acuerdo ahora, pero eran de a cientos se contaban las obras que había en toda la provincia. Había un plan muy agresivo de obra pública como una forma de reactivar la economía, porque había sido un año recesivo. Bueno, este año claramente la decisión fue toda la contraria y bajaron a un 20%, es decir, un ajuste del 80% en los fondos públicos que se destinaban a la obra pública. Y acá tienen lo mismo con las transferencias universitarias. Fíjense que las transferencias universitarias en promedio en el 2023 fueron 350.000 millones de pesos y el promedio 2024 son 235, es decir, 120.000 millones de pesos para hacer números redondos menos. Esto es el ajuste del 33% que veíamos antes. Y acá se ve claramente cómo las barritas del 2023 están muy por arriba de las barritas del 2024. Acá en junio directamente creo que fueron 16.000 millones de pesos, es decir que fue en términos de caja esto, ¿no? De lo que transfirió efectivamente. Bueno, por eso todo el conflicto universitario tiene que ver con esto, con que hay un ajuste del 33% en todos los gastos que tiene el Estado. En algún momento habrán escuchado que el Estado aumentó los gastos de funcionamiento, pero ustedes saben que el principal gasto que tienen las universidades públicas
es en el gasto de salarios a los docentes, en el gasto de investigación, etcétera. Y bueno, todos esos gastos no estaban comprendidos dentro de ese 70% que había aumentado el presupuesto del gobierno nacional para los gastos de funcionamiento, que son apenas un 20-30% de los gastos totales que tienen las universidades. Así que bueno, acá, ¿no? Para poner en contexto y en números por qué los conflictos sociales tienen que ver con todo esto, ¿no? Fíjense que son las provincias quejándose, el veto a los jubilados, ahora se está discutiendo el veto a las universidades, como todo tiene que ver con este ajuste brutal que se hizo en el gasto público. Y finalmente acá, algunas medidas tributarias. Acá, Fecho, si querés, vamos compartiendo las medidas que, ¿se acuerdan que hubo un paquete de leyes? Y bueno, acá lo que hicimos fue un resumen de esas medidas tributarias. Empiezo yo, Fecho, y interrumpí, o no sé si querés empezar vos. Arranco yo, dale. Dale, dale. Porque las primeras son las que toman, no bien asumen el gobierno, que es, una es no continuar con la devolución de IVA, ¿sí? El esquema de devolución de IVA que se había implementado, que había funcionado a lo largo de los últimos años de diversas maneras, pero que había logrado una dimensión muy significativa en la última parte del 2023. Se discontinuó, o sea, en diciembre vencía y se tomó la decisión de no continuarlo. O sea, la lógica de esas políticas es que se renuevan regularmente. Y la otra, la que ya mencionamos un montón de veces, de el aumento del impuesto país. Esas son las dos medidas iniciáticas, digamos. Una para perjudicar a los sectores de menores ingresos, la devolución de IVA, IVA dirigida claramente a los sectores de menores ingresos, y la de país que nos afectaba a todos, incluidos los de menores ingresos, porque, como dijimos, pegó en precios de los productos importados que consumimos todos los que integramos este país. Eso fue al principio. Después, el gran paquete de reforma tributaria o de medidas orientadas a redefinir el sistema tributario están en la ley 27743, que se conoce como de medidas fiscales paliativas y relevantes, y algunas de la ley conocida como bases, que es básicamente el RIGI. En las paliativas irrelevantes está una, en primer lugar, la moratoria, ¿sí? Que tiene un nombre de regularización, un nombre un poco más técnico, pero efectivamente es la moratoria, que justamente está generando mejoras en la recaudación, no lo mencioné, pero en septiembre hay efectos de mejora en la recaudación gracias a la moratoria, porque justamente al ingresar a la moratoria hay que hacer un pago y eso está teniendo efectos en términos de recaudación de compromisos de obligaciones no cumplidas en el pasado, ¿sí? Digo, eh, justamente la moratoria lo que implica es que quienes incumplieron con obligaciones se pongan al día, ¿no? O tengan un esquema de facilidad de pago para ponerse al día y pagando menos intereses, ese tipo de cuestiones. El segundo ¿Puedo ahí, Fecho, componente, acotar algo? sí, claro, por supuesto. No, acá me gustaría, digo, traer que dentro de este primer paquete, que después el Congreso lo excluyó del debate, digo, y se pudo sacar, recuerden que estaba la moratoria para las deudas, tanto tributarias, aduaneras o de la seguridad social, y querían eliminar las moratorias a la seguridad social para que aquellos trabajadores que no tienen los 30 años de aporte puedan acceder a jubilarse. Digo, ¿no? La doble vara de que para las empresas puede haber una moratoria y se quería eliminar para los jubilados, para que, digamos, los trabajadores puedan acceder a una jubilación. Y acá es importante resaltar que si tenemos en cuenta que en el mercado de trabajo hay más de un 30% que trabaja en el mercado no formal, hay más o menos en promedio en los últimos años, que son los que tendríamos que mirar para ver en qué contexto se desarrolló la vida laboral de un trabajador para que acceda, hay un 10% más o menos tomando los últimos 20, 30 años de desocupación, ya tenemos al 50% de los trabajadores con una imposibilidad de haber tenido un trabajo formal y juntar los 30 años. Por esto es que se crean las moratorias para que todos puedan jubilarse. El año pasado, el 77% de las personas que se dieron de alta en jubilaciones lo hicieron a través de una moratoria y esto tiene un efecto importante para todos, pero especialmente para las mujeres que en general les cuesta más acceder a trabajos formales porque le dedican más horas de cuidado, más horas de trabajo, perdón, al cuidado que no es remunerado. Así que nada, acotar eso y la gran distinción entre no a las moratorias para los trabajadores, pero sí a las moratorias para aquellos que no pagaron los impuestos en tiempo y forma.
Sí, y profundizando eso, el segundo componente de esta ley que se aprobó es el de regularización de activos, ¿no? Lo que se conoce habitualmente coloquialmente con el término de blanqueo. Y acá claramente el objetivo no es recaudatorio, sino de permitir a la población regularizar la evasión, o sea, aquellos recursos que no habían sido declarados al fisco, poder blanquearlos, registrarlos. Y a tal punto es así que los primeros 100.000 dólares que cualquier integrante cualquier residente en Argentina quiera declarar, no tiene ningún pago de impuesto y solo se paga un impuesto hasta octubre del 5% sobre el excedente de esos 100.000. Yo no. Si alguien blanquea 120.000 dólares, va a pagar el 5% de 20.000 nada más. Pero lo paga solamente si se los quiere quedar. Si los integra en el banco y los ha depositados en el banco, o los invierte en activos que están preestablecidos, cuáles pueden ser, hasta diciembre del 2025, tampoco paga impuestos. O sea que se pueden blanquear, se pueden registrar millones y millones de dólares, eh, incluso aún los que no se tienen, ¿no? Porque hay algunas versiones de que hay gente que está blanqueando plata que ni siquiera tiene, que no paga ningún impuesto, porque si el dinero se deja registrado, si se deja incorporado en el banco, en una caja de ahorro especial, que se llama CIRA, o lo invierte en algún activo que está preestablecido cuál es, y lo mantiene ese activo hasta diciembre del 2025, no se paga impuestos, o sea, es totalmente gratuito el blanqueo. ¿Querés decir algo respecto al blanqueo? Sí, acá solamente decir que lo que dijo en varias ocasiones el ministro de Economía es que no tenía como objetivo recaudar, sino, digo, el análisis que todos hacemos es que tiene como objetivo mostrar un crecimiento de la reserva a través del aumento de los depósitos y que el número que se está barajando hasta ahora es que va a tener un resultado, digo, crecieron creo que los depósitos en 13.000 millones de dólares, que es un Sí, aumento importante. Piensen que las reservas brutas son alrededor de 20.000 millones de dólares, pero las reservas netas son negativas en más o menos 5.000, o estos son los datos hace unos días. Pero bueno, con esto mejora la cantidad de reservas que tiene el Estado Nacional, que, por ejemplo, para que vean la importancia, es uno de los pocos, creo que es el único incumplimiento que va a tener en relación a los parámetros que tiene que ir cumpliendo para mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. perfecto. El otro componente que para mí, desde el punto de vista conceptual, teórico, es de los más importantes en términos de lo que implica a futuro, es el de la modificación del impuesto a los bienes personales. La modificación al impuesto a los bienes personales tiene dos componentes. Por un lado, un régimen especial, que hice una mención al principio muy rápida, que lo que implica es que quienes integran, ingresan a ese régimen, lo que tienen que hacer es pagar lo que le corresponde pagar por los activos declarados que están alcanzados por el impuesto a los bienes personales, una alícuota del 0,5, mucho, mucho menor a la actualmente vigente, de anticipar. Pero al hacer eso, se garantiza la estabilidad fiscal hasta el año 2038, ¿sí? Durante un montón de años tienen la garantía de que no va a haber ningún impuesto al patrimonial que pueda aplicársele a quien ingresó a este régimen especial. ¿Esto qué significa? Que cualquier impuesto que uno quiera crear de acá en adelante referido a cualquier imposición patrimonial va a ser vetado, va a ser nulo, y así sucede con la estabilidad fiscal, efectivamente funciona. Digo, los abogados saben muy bien de esto, nosotros no somos abogados, pero seguramente entre los que están escuchando debe haber unos cuantos abogados y pueden explicarlo mucho mejor que nosotros. Lo cierto es que la estabilidad fiscal les garantiza que gobiernos futuros no podrán adecuar el sistema tributario en cuanto a la imposición patrimonial, algo que no solo es indispensable hacer en la actualidad, sino que es hacia donde va la discusión en la actualidad a nivel mundial, ¿sí? Hoy se está discutiendo en el mundo que se está reconociendo como un error haber tendido a reducir este tipo de imposición y se está volviendo a discutir de qué manera, cuál es la manera más adecuada de recomponer la imposición patrimonial. Bueno, esto para un grupo de contribuyentes, que son los que integren o ingresen, perdón, al régimen especial, el REIP,
que así es la sigla, van a tener garantizado hasta 2038 que no los pueden tocar. Con lo cual se genera una situación de contribuyentes de primera y contribuyentes de segunda, ¿sí? Va a haber un grupo de contribuyentes que ingresaron acá que no van a poder tener ningún tipo de adecuación tributaria. Y el resto de los contribuyentes que no ingresan porque no tienen volumen de activos patrimoniales como para registrarlos y por lo tanto entrar al régimen, van a vivir otra secuencia en el impuesto a los bienes personales actualmente vigente, que implica que la reducción va a ser paulatina hasta llegar en el 2027 a la alícuota del 0,25, que le va a caber a todos, a estos y a los que están en el REIP, o sea que el impuesto a los bienes personales va a volver a ser del 0,25, tal como lo desarrolló en su momento el gobierno de Juntos por el Cambio. Eh, para mí esto es fundamental. Por un lado, porque genera contribuyentes de primera y de segunda, me parece nada, que está muy mal desde el punto de vista conceptual de cómo tiene su sistema tributario, y por otro lado, porque ata a futuros gobiernos respecto a cómo puede interpretar, cómo puede pensar el sistema tributario en materia patrimonial, que es un aspecto muy importante a tener en cuenta para conformar un sistema tributario moderno en la actualidad. ¿Algo para mencionar en bienes personales, Ale, o seguimos? Sí, algo muy importante, digo, antes Fecho mostraba y a nosotros nos interesa que el sistema tributario sea progresivo. ¿Esto qué significa? Que aquellos que más tienen, que tienen una capacidad contributiva mayor, contribuyan más. Bueno, lo que se está haciendo es justamente lo contrario. Aquellos contribuyentes que tienen un patrimonio elevado y tendrían que pagar bienes personales, están pagando menos. Digo, ahora vamos a ir al impuesto, si no me adelanto, el impuesto a las ganancias para los trabajadores que el año pasado se había eximido en gran parte, ahora se vuelven a pagar los trabajadores, que es una discusión que hay que dar, digo, si aquellos trabajadores que tienen un mejor salario en una economía tan empobrecida como la nuestra, hay que dar una discusión si deberían contribuir o no y cuánto. Pero la verdad que esa discusión, cuando le dejamos de cobrar a los más ricos por sus patrimonios, bueno, da mucha bronca pedirle a un trabajador que haga un esfuerzo y pague un impuesto a las ganancias porque tiene un salario más alto que la media, pero que aquel que tiene un patrimonio gigante empieza a pagar mucho menos. Entonces, esto le quita progresividad al sistema tributario, que es lo que buscamos con el sistema tributario, es decir, que recaudar de los que más tienen para poder gastar a través del gasto público, que veamos que tanto se ajustó, más, no menos como estamos ahora, y que además esos fondos los pongan los que más tienen, porque justamente el sistema tributario nosotros lo entendemos como un sistema para redistribuir el ingreso, con esto de sacarlo a los que más tienen para poder contribuir con los que menos tienen. Y bueno, esto no está pasando y el sistema tributario va a ser más regresivo y va a contramano de lo que se está discutiendo en el mundo y además es para un grupo muy chiquitito de personas. Hay un artículo que escribimos con Fecho donde contamos las declaraciones juradas y demás, comparamos el sistema tributario del macrismo, que también había ido en el mismo camino en reducir el impuesto a los bienes personales y tuvo que retrotraerse por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como una exigencia del fondo. Bueno, el fondo no estaría diciendo nada de esto, pero sería importante que lo diga porque estamos beneficiando a aquellos que más recursos tienen y estamos, por ejemplo, no tocando el IVA o dejando de devolverle IVA a aquellas clases populares que consumen todos sus ingresos y pagan más impuestos que los más ricos en relación a sus ingresos. Bien. Seguimos con el ITI. El ITI es el único impuesto que se elimina en esta reforma, que en realidad no se elimina porque ya había sido eliminado. Lo había eliminado Juntos por el Cambio en la reforma del 2017, a partir del 2018. En realidad, lo que implicó en esa reforma fue que a partir del 2018 está grabado por el impuesto a las ganancias, de ganancias de capital, ¿sí? El que compra y vende, la diferencia entre la compra y la venta queda alcanzado por el impuesto a las ganancias con una alícuota del 15%. Eso es lo que rige y sigue rigiendo en la actualidad para todos los que compraron o construyeron una casa a partir del 2018. Lo que estaba funcionando el ITI era para todo lo anterior, ¿sí? Todos los que compraron o construyeron la casa antes del 2018 seguía rigiendo el ITI. Bueno, ahora ya no más, con lo cual hay una diferencia de aplicación del impuesto, o de la gravabilidad hacia las operaciones de compra-venta de inmuebles, que es si antes o después de 2018, ¿no? Una locura. Era una locura ya lo que había hecho la reforma del 2010, que rigió a partir del 2018, pero bueno, por lo menos intentaba hacer una transición de un esquema al otro. Ahora
queda una situación totalmente disímil en función de en qué año compraste la casa o la construiste. ¿Algo para decir respecto al ITI o seguimos? Sigamos, ¿Seguimos? sigamos. Dale. Una que es generalmente bastante conflictiva cuando analizamos estas cuestiones desde la mirada que tenemos nosotros, porque suele ser disonante respecto a la posición del espacio al cual pertenecemos, que tiene que ver con el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? El impuesto a las ganancias de personas humanas, en realidad de asalariados y jubilados, que el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, promovido por el ministro de Economía Sergio Massa, había extraído de la cuarta categoría a los salarios y las jubilaciones y le había aplicado un impuesto a los mayores ingresos, ¿sí? Con una forma de determinar de 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales, ¿sí? Una técnica muy distinta a la que venía rigiendo hasta la actualidad, lo cual implicaba que solo salarios muy altos o significativamente altos eran los que quedaban alcanzados. Bueno, acá se elimina esa adecuación, que era la 27.725, y se vuelve a aplicar, se reincorporan los salarios y las jubilaciones a la cuarta categoría de impuestos a las ganancias junto con los ingresos de los autónomos, ¿sí? Que básicamente son los que conforman la cuarta categoría. Nada, es un tema discutible, se resolvió de una manera bastante extraña. Se siguió con este tratamiento del impuesto a la ganancia como si fuera un impuesto mensual, pero en realidad es un impuesto anual. Entonces hay actualizaciones semestrales, incluso este año hay trimestrales. Este año funcionó primer semestre mayores ingresos y segundo semestre ganancias, todo un bolonqui, ¿no? Un problema para los contadores que tienen que guiar impuestos, algo bastante complejo. Pero bueno, anda por ahí la cuestión. Es un tema que ahí veo que ponen el salario no es ganancia, que es una discusión de largo aliento, que voy a dejar pasar. ¿Algo para decir, Alejandra? No, 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 ya está. Avancemos así, Dale. cumplimos con el tiempo. Sí, sí, ya estamos muy al límite. Se introducen modificaciones en el monotributo. Básicamente lo que hacen es amplían el alcance del monotributo. Por mayores ingresos se puede seguir siendo monotributista, pero que también tiene efectos en un incremento muy significativo en los montos a pagar, tanto del componente impositivo como de los componentes previsionales y de obra social en las categorías más bajas, que es donde están concentrados la mayor parte de los monotributistas. Mucho ruido que ha generado esta cuestión. Eh, y el último punto, se establece un mecanismo para garantizar a los contribuyentes y consumidores transparencia total sobre la carga tributaria, algo que hasta ahora no ha tenido efectos conducentes, pero la lógica sería que en el ticket, en la factura, estén discriminados todos los impuestos que se corresponde pagar. No, ahí el gobierno avanzó, pero solamente para los municipios que quieren que digan qué Eliminar. parte de la tasa cobran. Digo, es una transparencia solamente para un sector muy chiquitito, para el resto no. Pero bueno, acá si querés avanzo rápido con Sí, el dale, dale RIGI, vos, así Alú. pasamos. Digo, el RIGI, todos saben, fue un régimen de incentivo a las grandes inversiones que trajo mucho debate. Podríamos estar 2 horas enteras discutiendo sobre esto, pero lo que nos vamos a concentrar nosotros es en los incentivos tributarios, que básicamente son una alícuota especial de ganancias del 25%, una amortización acelerada para los bienes de capital, una alícuota del 7% para los dividendos y utilidades para los primeros 7 años y se rebaja al 3,5% para los años subsiguientes, y también algún régimen especial para el impuesto a los débitos y créditos que se puede tomar a cuenta del pago del impuesto a las ganancias y se exime del pago de derechos de exportación. Es decir, además de todo el paquete fiscal que, como vimos, beneficiaba a aquellas personas de mayor capacidad contributiva en detrimento de las clases populares, para las grandes inversiones también hay un régimen tributario donde tributan menos que las empresas nacionales, que van a seguir tributando a otras alícuotas más altas que las que se establecen para este tipo de plan. Digo, ¿está mal que haya incentivos? No, está bien, porque tiene que haber incentivos para determinadas inversiones. Lo que está mal en este caso es que, bueno, si los incentivos son quizás desmedidos y, bueno, los rubros en los que van a venir y que tiene poco abonamiento con la producción local, con la generación de mano de obra local y demás, bueno, y esta es la discusión. Pero en términos tributarios es un régimen especial para las grandes inversiones
y de esto no se benefician en nada las empresas locales o empresas que ya venían haciendo estas mismas actividades. Así que bueno, no sé si fecho algo más con el Sí, RIGI o seguimos. comentario rápido. Una, el sistema del impuesto a las ganancias sociedades tiene un esquema de alícuotas que va de 25, 30 y 35, ¿sí? Con tasas marginales, lo cual que implica que las micro pequeñas pagan solamente 25, pero ya cuando se eleva un poco el volumen de ganancias, empiezan a pagar una alícuota por encima de 25, que no es 30, 25 y pico, en función de las tasas marginales que se apliquen, pero ya con ese poquito ya quedan en condiciones desventajosas respecto a estos grandes proyectos que entren por el RI. Y lo más fuerte para mí de esta modificación es lo que plantean en dividendos, en términos tributarios, ¿no? Bueno, y los derechos de exportación y hablar. Esto de reducir los derechos, o sea, es un incentivo a que saquen la plata para afuera, rápidamente. ¿Sí? Digo la verdad que me cuesta entender. Porque si vos decís, bueno, reducir la alícuota al 25 era una discusión que ya había, el proyecto de Macri preveía esta alícuota al 25, el gobierno de Alberto Fernández lo cambió. Nada, era una discusión, había una discusión ahí. Pero el gobierno de Macri, cuando propone llevar la alícuota al 25, propone dividendos al 13, con lo cual quedaba mucho más alta que lo que están proponiendo con este RIGI. Y encima proponen reducción al 3,5. No lo puedo entender, la verdad, no lo puedo entender. Me cuesta porque uno lo que tendría a pensar que en un proyecto como estos es que promueva la acumulación de capital. Es decir, que un impuesto que grave fuertemente los dividendos, que aliviane el impuesto a las ganancias, pero que grave fuertemente los dividendos, lo que implicaría sería un fuerte incentivo a que las ganancias realizadas queden en el proyecto y no se distribuyan, ¿no? Es exactamente lo contrario a lo que propone este régimen. La verdad que incomprensible. Sigamos. Pero bueno, pasando, y acá algo dijimos que íbamos a hacer solamente algunos comentarios del presupuesto 2025 y para ya ir cumpliendo con el tiempo, que somos especialistas en no cumplir. Básicamente acá, esto es en puntos porcentuales del PBI, cuánto tenemos en un esquema distinto, que es el esquema de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, y por qué tomé Tomé el resultado consolidado, porque yo estaba tomando el IMIC, que mide el resultado del sector público. Entonces, bueno, tomé que incluye todo, porque también tienen que tener cuidado cuando analicen los números, si miran solamente una parte del gobierno, ahí volvieron los gráficos, si miran solamente la administración central o miran también incluyendo los organismos descentralizados y todo. Yo como tomaba el IMIC, que era el sector público, tomé una de las últimas proyecciones, que son las del resultado consolidado, para comparar lo mismo y no meter la pata en términos de comparar cosas distintas. Fíjense que acá en ingresos tributarios, más o menos se estima que para el 2024 fueron 16,7 puntos del PBI, para el año que viene se estiman un poquitito menos, 16,5. Acá están todos, donde se ve claramente que los principales tienen que ver con los ingresos impositivos y la seguridad social. Explican todo, el resto de los ingresos son poco significativos. Fíjense que muchos están en cero porque no llegan ni a algunas décimas de puntos porcentuales del PBI. Los gastos corrientes son más o menos, fíjense, 16 puntos o 15,70. Fíjense cómo sigue el ajuste para el año que viene. Y fíjense que los principales están dados por las prestaciones de la seguridad social, algunos gastos de consumo y algunas otras cuestiones, pero principalmente las prestaciones de la seguridad y transferencias corrientes, donde ahí hay un poco de todo. Este es un esquema distinto al que veíamos antes. El IMIC tiene una conformación distinta, pero es la que está en el presupuesto para poder mirar estos números. Se ve acá que el resultado que se espera, el resultado económico o el ahorro fiscal, justamente sin contar ni los recursos ni los gastos de capital, es positivo en un poco más de medio punto del PBI. Después tenemos los recursos de capital, que son insignificantes, los gastos de capital, que están en medio punto aproximadamente, y vemos acá el total de los recursos, el total de los gastos, el resultado primario, el resultado financiero, que está en un equilibrio, que es el objetivo. Y acá solamente resaltar que el gobierno nacional se propone para el año que viene crecer 5 puntos del PBI. No explican cómo van a crecer, de hecho hay un consenso entre todos los que estamos mirando todos estos números en que es bastante inconsistente.
el proyecto de presupuesto. Tiene 4 objetivos. El primero es el equilibrio fiscal, que no es un objetivo, digamos, el presupuesto tendría que tener objetivos de políticas públicas, no sé, un plan de obras de vivienda, mejorar la calidad de vida de los argentinos, digo, cuestiones que tengan más que ver con la mejora de calidad de vida y no con el equilibrio fiscal, que puede ser un instrumento de política económica, pero no un objetivo en sí mismo. En este caso es el primer objetivo, el equilibrio fiscal. Después tiene un segundo objetivo, que es acompañamiento sin intermediaciones, que tiene que ver con el gasto social. Después tiene un tercero, que es recuperar la capacidad en seguridad y defensa. A pesar de esto, si uno analiza los presupuestos en defensa o en seguridad, tienen un claro ajuste en términos de lo que se destina el año que viene en relación a lo que se destinó este año, así que no se sabe cómo van a mejorar esas capacidades, si se ajusta los fondos que se destinan a esas dos áreas. Y por último, la modernización y simplificación del Estado. Estos son los 4 objetivos que tiene el Estado. Dicen que van a crecer 5 puntos, dicen que la inflación punta a punta del año que viene va a ser 18 puntos, dice que a pesar de que vamos a crecer 5 puntos del PBI, vamos a tener una balanza comercial positiva, todas cuestiones que cuesta que se den todas, pero bueno, en esos términos están planteando esto. Acá simplemente traer una foto para que se vea. Y acá un gráfico que me encantó, que armé en base a lo que es presupuesto abierto y en base a lo que se proyecta en el presupuesto, que acá lo que hicimos fue ver cómo fue creciendo el gasto público. Cuando hablamos de gasto público, hablamos de todo lo que hace en términos de inversión y de provisión de bienes para la sociedad del Estado. Y fíjense cómo a partir del 2004, que se destinaban 13 puntos del PBI al gasto público, esto creció hasta el récord en 2014, durante los gobiernos kirchneristas, de 25 puntos, es decir, que creció lo que se destinaba al gasto público. Esto es porque crecieron las jubilaciones, porque aumentaron los subsidios para trasladar un poco menos de la tarifa a todos los ciudadanos y con eso tener un salario indirecto. Crecieron las inversiones en obra pública, las transferencias a provincia, bueno, todo lo que sabemos que pasó en estos 12 años. Vemos como claramente el gobierno del macrismo entre el 2016 y el 2019 lo bajó de casi 26 puntos a 22. Y vemos claramente también cómo el gobierno de Alberto Fernández, en un primer año de un gasto extraordinario, recuerden que el 2020 fue el año de la pandemia, con lo cual todos los estados en el mundo ampliaron sus presupuestos y su gasto público para atender los gastos derivados de la pandemia, no solamente los gastos en salud, sino todas las políticas de ingreso, y vemos claramente cómo después este gasto fue disminuyendo, a pesar de que quizás no habría que compararlo con los 25 de la pandemia, porque es un año atípico que habría que sacarlo de las estadísticas, pero sí compararlo con los 22 puntos que dejó el gobierno de Juntos por el Cambio, y vemos claramente cómo igualmente en el 2023 hubo menores ingresos y menor gasto, en parte explicado porque, como bien contaba Fecha al principio, el 2023 fue un año donde cayeron los recursos tributarios, básicamente, que son los más importantes, por la sequía. Bueno, esto obviamente tuvo un correlato en el gasto público que cayó. También, bueno, acá cuando buscamos por qué el Frente de Todos perdió las elecciones, bueno, esto también tiene que ver con eso, de que quizás no dimos todas las respuestas que sí dimos los años anteriores, y por eso las dificultades para el proceso electoral y el resultado que tuvo el mismo. Y finalmente acá claramente se ve la caída de 5 o 6 puntos, es lo que proyectan esos. Por ahora se ve esto. Yo acá estoy empalmando dos series que quizás no son idénticas, por eso lo aclaro, pero claramente con las diferencias que puede haber, se está cayendo entre 4 y 5 puntos el gasto y se ve cómo se baja a niveles que estaban en el 2005 o 2006, cuando se estaba saliendo todavía con mucha dificultad de la crisis del 2001. Así que con esto terminamos. Le voy a pasar la palabra a Federico, agradecerle a todos y bueno, estamos dispuestos a hacer algunas preguntas, pero antes, Federico, quería decirles algo y finalmente, y con esto termino, Fede, y te doy la palabra. Acá tienen las páginas de consulta, los links, donde pueden ver la página de economía donde están los presupuestos, la página de economía donde está la ejecución, la de presupuesto abierto para seguir la ejecución presupuestaria, la del INDEC para seguir los índices de inflación, el EMAE, digo, muchas cosas que ve el INDEC, y la de AFIP para ver los informes de recaudación tributaria. Así que, bueno, muchas gracias y cumplimos bastante con el tiempo, Fede. Alejandra y Alfredo, la verdad, las dos exposiciones estuvieron realmente increíbles, impecables,
Y justamente lo que queríamos es agradecerles y contarles también a aquellos, antes de abrir los micrófonos, por dar un minutito abrimos los micrófonos, mostrarles dos filminas nada más para todos aquellos que yo iba viendo, iban comentando, ¿no? A lo largo de la exposición, venían haciendo algunos comentarios. Vamos a ir acá. Bueno, a ver si puedo abrirlo por una vez más. Bueno, lamentablemente no me está dejando abrirlos el archivo, pero les voy a comentar que tenemos en la Universidad Nacional de Avellaneda una especialización en estructura económica argentina, de la cual tanto Alejandra como Alfredo son profesores de esta especialización. Cualquiera que tenga una carrera de grado, una carrera que puede ser no necesariamente economía, sino que puede ser o abogacía o ciencias sociales u otra disciplina, de 4 años acreditado puede inscribirse a la especialización en estructura económica justamente para esto, para poder especializarse, para poder discutir los aspectos técnicos de la economía, para tener una mirada más fina justamente de la técnica económica, de la teoría económica. La especialización la dirige el magíster Santiago Frachina, director de la carrera de Economía. La modalidad que tiene la especialización en estructura económica es virtual y asincrónica. No hace falta estar en Avellaneda, no hace falta estar en Buenos Aires, la pueden cursar directamente con una computadora desde el lugar en el que se encuentren. Dura solamente 4 cuatrimestres, 420 horas tiene de carga teórica. Y lo importante es que para terminarla ustedes van a tener que hacer un trabajo final. Tienen que hacer una suerte de tesina, no llega a ser una tesis, pero sí un trabajo final, porque es una carrera acreditada por CONEA, una carrera formal. Ustedes se egresan como especialistas en estructura económica. La actual corte está empezando el 15 de octubre, Alejandra, o sea, dentro de unos días no más, está empezando la corte que se anotó en las vacaciones de invierno. Ya a partir de noviembre vamos a abrir la inscripción para aquellos que estén interesados para poder empezar en marzo. Abrimos la inscripción, se presenta el título de grado, se inician los trámites de postulación a la carrera de especialista en estructura económica y ya a partir de ahí podrán ustedes discutir la economía con un bagaje de conocimientos, aquellos que tienen una carrera de grado, mucho más formados en la teoría económica, en los conocimientos específicos de la economía, como son nociones de economía política, problemáticas en la historia económica argentina, estructuralismo latinoamericano, estructura económica argentina, justamente entender cómo está compuesta la estructura económica del país, sector público y actores sociales, algo que venían discutiendo justamente en el chat algunos participantes, sector agropecuario argentino, una comprensión fina del sistema financiero argentino y finalmente un trabajo integrador que será su trabajo final para poder graduarse de especialistas en estructura económica argentina de la Universidad Nacional de Avellaneda, una universidad pública, nacional y de calidad. Ya dicho esto y sabiendo que se abre la inscripción en el mes de noviembre, ya están todos avisados, les va a llegar por mail. ¿Y qué vamos a hacer, Alejandra? Vamos a abrir los micrófonos para todos los que quieran preguntar. Por favor, lo que sí les pedimos es que lo hagan de manera ordenada y agradecerles a Alejandra y a Alfredo por la excelencia y la magistralidad que tuvieron ambas exposiciones. Y una cosita más, tanto Alejandra como Alfredo son profesores orgullosamente de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la carrera de Economía y de la especialización, así que los van a tener cara a cara directamente en la especialización. Sin más, abrimos los micrófonos. ¿Qué les parece? Voy a pedir que soliciten la palabra abriendo el micrófono, levantando la mano ahí en la presentación. eh, si se puede hacer.
Gerardo, Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la charla que realmente ha sido muy, muy instructiva y muy nutritiva. La pregunta concreta es, ¿el RIGI permite eh, simular una inversión a través de adquisición de una empresa nacional, teniendo en cuenta que no te permite, eh, no te pide que las máquinas sean nuevas, ni te requiere justificar el origen? O sea, ¿se podría hacer esa simulación? no, entiendo que no. Lo máximo que está autorizado de activos preexistentes es un 15%. El resto tiene que ser todo greenfield, se dice, digamos, ampliación de capacidad productiva. Eh, no sé, Alejandra, si vos tenés más preciso eso, pero lo que tengo presente es lo que te acabo de decir. No, podría ser en el caso de que lo quieran hacer y simular, pero una parte bastante chica. Sí, cameleando, Esto digamos. está pensado para traer cosas en desuso de otros países como inversión a la Argentina, pero no lo veo como para simular una compra de una empresa argentina. Pero la imaginación siempre lo supera. Sí. Sí, pero la restricción esta del 15% como máximo de activos preexistentes me parece que genera una dificultad para poder hacer eso que estás pensando vos. ¿Decira? Ahí, Cecilia. Perdón, Sí. perdón, sí, con mala señal. Eh, no, gracias por la clase y lo que me parece, mi sensación es que a pesar de todas las bondades del RIGI o del RIGI, y la pérdida de soberanía que implica y todo, bueno, lo que ya sabemos, no parece haber dado resultado que esperado, al contrario, o es una impresión equivocada la mía. No, no sabemos. Tienen 2 años para presentar proyectos. No, no. En realidad lo que es presumible es que todos los proyectos que iban a suceder de acá a los próximos 2 años, que iban a suceder de todos modos, van a suceder con los beneficios tributarios y de otro tipo de índoles. No, que no hacía falta que sucediera, digamos. Estamos regalando, en el caso nuestro, en nuestro mundo, estamos regalando recaudación para proyectos que iban a suceder de todos modos, ¿no? La gran mayoría de los casos va a Pero ser ¿no así. se esperaba una respuesta más inmediata? Ellos no No, no, esperaban. lleva tiempo. No, no. Ah, No, yo, que yo sepa, no. No, no, no. bueno, No, la apuesta de corto plazo eso de dólares era el blanqueo, que es lo que está sucediendo. claro, Y, fue, y el fue rey era más de mediano plazo, el año que viene, fue es lo que ilusorio lo mío. Gracias. ya José veremos, ya María. veremos. Y hay una pregunta en el chat que ahora la respondemos. Sí, José María. Bueno, mientras nos cuenta cuál es su pregunta, José María, ahí nos Hola, preguntaban. hola. Ah, sí, ahí, a ver. Ahí está, ahí me reactivaron el audio. No, mi pregunta era la siguiente. Bueno, primero que nada, reforzar un poquito lo que decían de la especialización. Soy alumno de la especialización en estructura económica, súper, súper recomendable. Por ahí, si hay alguno que no viene, yo no vengo específicamente de la rama de la economía, sino más bien lo que había visto la historia económica, es muy recomendable porque si no tienen una base, por ahí la van a adquirir, o si ya cuentan con una base, le da como insumos teóricos para poder debatir con un fundamento muy, muy sólido. Así que más que invitados, y acaba la pregunta mía. En particular, me tocaba escribir hace unas semanas sobre el impacto del RIGI en Córdoba, algo que todavía está muy verde porque la legislatura aún no lo ha aprobado.
Se presentó un proyecto sobre tablas, no se aprobó y el gobierno de la provincia de Córdoba dice que lo va a aprobar, pero con una mirada superadora. Mi consulta es, ¿cómo ven, si tienen por ahí un poco más de información en relación, cómo podría impactar en las distintas regiones, tomando en cuenta sobre todo la región centro? Yo particularmente había estado observando una empresa de capitales saudíes que está mirada por hacer esto es sin RIGI, ¿no? Una sobreexplotación de las napas subterráneas de agua y una depredación ambiental tremenda. Esa era la observación y se estima que, de acuerdo a la estructura productiva de Córdoba, es muy probable que las inversiones vayan por el lado agrícola ganadero. Esto tengo entendido que el RIGI no prevé, por ejemplo, que sean autosuficientes estas empresas, les da como una venia libre en cuanto a los controles ambientales, en cierto modo, más allá de todo lo que implica en lo fiscal, que no tienen que liquidar prácticamente dólares acá, toda esa parte negativa, en el caso de la provincia de Córdoba, pensándolo desde lo agrícola, desde lo industrial, se habla por ahí un poco de la parte automotriz, pero está muy venida abajo, así que mi pregunta va, ¿qué impacto creen que podría tener en lo agrícola ganadero la adecuación, por ejemplo, de las provincias como Entre Ríos, que también lo está debatiendo, y Córdoba a este régimen? Bueno, primero, como en general, digo, el RIGI que lo pasamos así, sigue levantando todavía mucha polémica. A ver, no sé específicamente para Córdoba, sí decir que las inversiones que en general se esperan con este proyecto son inversiones que tengan que ver con actividades de extracción de recursos naturales. Y se espera mucha actividad en minería y sobre todo en energía relacionadas a vaca muerta y a minería. Esos son los dos rubros que todos esperan. La verdad que fue también bastante discutido esto, porque si se esperaban inversiones de esos dos rubros, ¿por qué no se acotaba esos rubros? Y quedó medio abierta todo también a inversiones inmobiliarias. Quedó bastante abierto, pero se esperan principalmente inversiones en esos dos rubros de actividad. No sé si Fecho querés decir algo con esto y respondemos la del chat o si alguien más tiene alguna otra No, dale, pregunta. dale, vamos. Pues ya estamos Y no, en pasando. el chat nos preguntaban cuál era la ventaja de bajar el IPC si se perdía poder adquisitivo. Bueno, en realidad ventaja no hay ninguna para las clases populares. Seguramente las ventajas sean para quienes se quedan con esa parte de la riqueza, como veíamos antes, en esto de que quizás bajaban algunos tributos que deberían repercutir en una rebaja de precios si no pasa. Bueno, mejoras para las clases populares con un esquema económico como el actual no va a haber ninguna. Estos programas económicos están pensados para beneficiar a otras clases que no son las populares, así que no sé si con esto respondo la pregunta, no sé si Fecho querés agregar algo más y no veo más manos levantadas, pero si alguno No, quiere hacer una pregunta es el momento. no, acá hay una que me parece interesante de Tierra del Fuego, en cómo afectan estas medidas a la ley de promoción industrial. A priori no lo afecta, no afectan el régimen de promoción industrial que está vigente en Tierra del Fuego, Y pero sigue para el año que viene porque está en el proyecto de presupuesto las promociones de Tierra del Fuego. está que no lo vi, que la No, no, continuidad. están en el gasto tributario, que es Ah, la donde continuidad, claro, no, se no. pone, está la continuidad de los Claro. proyectos de Tierra del Fuego. Lo que puede llegar a pasar es que un proyecto que se podía instalar en Tierra del Fuego por los incentivos fiscales que tiene, dado que tiene otros beneficios para instalarse en otro lugar del país, lo haga en otro lugar, digamos. Puede llegar a migrar alguna inversión, pero no veo que lo afecte, al menos por ahora. No ¿Alguna sé qué pregunta más. más? Bueno, yo agradecer, me encanta debatir y este tipo de charlas, así que gracias. Sí, sí, lo mismo digo. Gracias a quienes Alejandra, Ahí, Gabri quiere hacer una pregunta y Fede, te damos la palabra. Gabri, tenés el micrófono cerrado, no sé si que no lo puedes abrir. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo vivo en una zona, en una provincia y, bueno, y al lado de otras provincias de economías regionales.
Con el tema PYME, directamente cada vez va a haber menos incentivo o a qué se puede apuntar. No entendí. No, sí va a haber menos incentivos. Yo creo que no va a haber incentivos. No es que más o menos no se ve ninguna política para promocionar o para cuidar Eh, a las pymes y de hecho todas las políticas que se hablan y se debaten son perjudiciales para las pymes. Digo, no sé, se está discutiendo entre una apertura bastante masiva de importaciones y demás, así que muchas pymes van a estar bastante complicadas para poder sobrevivir en este contexto. Sí, hay una visión bastante particular de Schumpeter y su destrucción creadora, ¿no? Digo, me parece que eh, la intención es que se caigan las empresas que se tienen que caer. Digamos, esa sería un poco la y dinámica unas, que prevén. sí, estoy leyendo hace días que a las cooperativas es como, para hablar en criollo, una suerte de perseguimiento. Eh, ¿Cómo las ven ustedes a futuro? ¿También? ¿A eliminarlas? Bueno, no, no, eliminados no. Para mí, todas las empresas que sean de baja productividad van a tender a desaparecer. No, no, no va a haber ninguna política que favorezca el sostenimiento de actividades de baja productividad. Parece a Y mí. el problema, Creo que digo, A qué le Federico llaman de tiene baja más para productividad? decir que nosotros de este tema, pero digo, Ah, sí, bueno, y son las principales generadoras de mano de obra. claro, el Eso sesenta y es cinco por algo a ciento tener en cuenta Ah, de pymes y de muchas cooperativas, sobre todo en el claro, interior del país. por eso era mi Fede, no pregunta. sé si querés acotar algo vos de acá y darle al cierre nomás. No, muy chiquitito, muy chiquitito. Por ahí, gracias, ¿no? Por ahí, por la palabra. Lo que sí ya se están abriendo importaciones, ya hay insumos que se están permitiendo ingresar, que antes no se permitían ingresar. Sobre todo en lo que tiene que ver con el rubro del acero, se están empezando a flexibilizar algunos aspectos. Lo que frena un poquito la importación de acero es que los precios del acero se derrumbaron en Argentina desde el año pasado hasta ahora, así que más o menos tendría que converger con el precio internacional, pero las pymes la tienen complicada. Yo, por lo menos a pequeña acotación, las pymes la tienen complicada y como bien decía Alfredo, aquellas que no converjan con un nivel de competitividad internacional o cercano, por lo menos regional, aunque sea, van a tener que pasar por situaciones difíciles. Veremos qué es lo que pasa más adelante. Por ahí se da esa reactivación de crecimiento del 5% del Producto Bruto, lo cual todavía habrá que verlo, recién será para el año que viene. sí, igual todo es posible, ¿no? Hoy hasta amagaron a querer integrar al BRICS, después se arrepintieron, pero digo, es todo tan dinámico en la actualidad que, no sé, tal vez la pyme pasa a ser el actor social por excelencia ante alguna situación, qué sé yo. No creo que suceda, pero bueno. No, está. Realmente yo trabajo mucho con ellos y lo veo una situación, todos ven en el sector pyme una situación bastante complicada y bastante compleja, sobre todo por la caída, lo que tiene que ver cuando vemos los indicadores como el EMAE, por ejemplo, o los indicadores de uso de capacidad instalada, están todos 20-25% abajo comparado con el año pasado. Imagínate la cantidad de empleado que tiene una metalúrgica metalmecánica, que es un sector muy predominante, muy fuerte. Santa Fe, Córdoba, que son sectores metalúrgicos, metalmecánico grande, van a tener que remar. Ya si no tenemos más preguntas, queremos agradecerles a Alejandra y a Alfredo por estas exposiciones magistrales que hicieron realmente y comentarles que el martes que viene, martes 15 del 10, vamos a estar abordando el sector externo y deuda externa con la presencia de dos especialistas. El doctor Horacio Robelli, un especialista en presupuesto, y Felisa Micheli. Mismo horario, Universidad Nacional de Avellaneda, ya se apuntan porque esto recién están comenzando. Vamos a ir por el segundo encuentro. Queríamos abrir con Alejandra y Alfredo. Inmensas gracias y los encuentran en la Universidad Nacional de Avellaneda y los encuentran en la especialización en estructura económica, que a los que lo pidan por mail les estamos mandando toda la data. Muchísimas gracias de parte Muchísimas gracias. mía para todos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.